Nuera se burló de mí en catalán frente a su familia adinerada. Me llamó vieja pobre y anticuada, que debería estar en un asilo. Lo que no sabía es que yo trabajé 8 años como profesora de lingüística en Barcelona y entendía cada palabra cruel que salía de su boca. Cuando respondí en catalán perfecto, se puso completamente pálida. Nunca pensé que mi propia nuera me humillaría delante de su familia, pero ahí estaba yo sentada en esa elegante mesa, escuchando cada insulto que salía de su boca en catalán. Mi nombre es Elena Jiménez, tengo 67 años, y durante los últimos 2 años he soportado el desdén apenas disimulado de Isabel, la esposa de mi único hijo Miguel. Después de 40 años criando a mi hijo, sola trabajando 2 empleos para darle una educación universitaria, sacrificando mis propios sueños para que él pudiera perseguir los suyos. Ahora me encontraba siendo tratada como una vergüenza, un estorbo que debía ser tolerado a regañadientes. El sobre color crema llegó un martes por la mañana, una invitación para una cena en la mansión de los padres de Isabel en Barcelona. Mi hijo me llamó esa misma tarde entusiasmado. «Mamá, ¿recibiste la invitación? Los padres de Isabel han venido desde Barcelona especialmente para conocerte». «Sí, hijo, la recibí esta mañana», respondí mirando de nuevo el papel grueso con letras doradas que anunciaba una cena formal en la residencia Velázquez. «Es importante para Isabel que conozcas a sus padres», insistió Miguel. «Sabes que no vienen a Madrid muy a menudo». Lo que Miguel no sabía era que yo ya había oído suficiente sobre Diego y Carmen Velázquez de boca de su hija. La familia prominente de Barcelona, dueños de un exitoso negocio de importación, personas que según Isabel se movían en círculos muy exclusivos. Cada mención venía acompañada de una mirada evaluadora hacia mi modesto apartamento, mi ropa sencilla, mi vida sin pretensiones. «No estoy segura, Miguel. Sabes que no me siento cómoda en esos ambientes tan elegantes». «Por favor, mamá. Significa mucho para mí», suplicó. «Isabel está muy ilusionada por presentarte formalmente a sus padres». Si hubiera sabido entonces lo que realmente pensaba Isabel de mí, tal vez Miguel habría pensado 2 veces antes de insistir tanto. Pero él siempre veía lo mejor en las personas. Era una cualidad que yo había fomentado en él, aunque a veces como ahora me preguntaba si no le había hecho un flaco favor. «Está bien», cedí finalmente. «Iré». La alegría en su voz me hizo sonreír a pesar de mis reservas. «Gracias, mamá. Te recogeré el viernes a las 6». Después de colgar, me quedé mirando la invitación durante largo rato. A mis 67 años había aprendido a detectar cuando algo no encajaba, y esta repentina invitación tenía todas las señales de ser una trampa. Pero por Miguel estaba dispuesta a enfrentarme a los leones en su propio territorio. Esa noche, mientras revisaba mi armario buscando algo apropiado para una cena en una mansión, mis pensamientos regresaron a los días en que Roberto, mi difunto esposo, aún estaba con nosotros. Él había sido profesor de lingüística, apasionado de los idiomas, especialmente del catalán. Siempre decía que yo tenía un oído excepcional para los idiomas. Después de su muerte, cuando Miguel tenía apenas 12 años, me aferré a ese recuerdo estudiando idiomas como forma de mantener viva una parte de él. Lo que nadie sabía, ni siquiera Miguel, era hasta qué punto había llegado ese estudio. «Roberto», murmuré acariciando la foto de boda que mantenía junto a mi cama. «¿Qué pensarías de todo esto?» La respuesta nunca llegaría, pero en mi corazón sabía que él me habría aconsejado mantener la dignidad y la cabeza alta sin importar las circunstancias. El viernes llegó demasiado pronto. Miguel me recogió puntual, visiblemente nervioso, pero tratando de ocultarlo bajo una sonrisa entusiasta. «Te ves preciosa, mamá», dijo al verme con mi vestido azul marino, el mejor que tenía. No era de diseñador, pero era elegante y apropiado para mi edad. «Gracias, hijo», respondí alisando una arruga imaginaria. «¿Estás seguro de que esto está bien para la ocasión?» «Perfecto», aseguró, pero noté cómo sus ojos evaluaban mi atuendo con cierta preocupación. Isabel le había llenado la cabeza con expectativas imposibles sobre cómo debía presentarse su madre. El trayecto hasta Barcelona fue más silencioso de lo que me hubiera gustado. Miguel parecía perdido en sus pensamientos, probablemente imaginando cómo transcurriría la velada. Yo por mi parte me preparaba mentalmente para lo que sabía sería una prueba de paciencia y autocontrol. La mansión de los Velázquez era exactamente como la había imaginado, ostentosa, excesiva, diseñada para impresionar. Ubicada en la zona alta de Barcelona, se alzaba como un monumento al éxito y la riqueza.
Los jardines perfectamente cuidados, la fuente ornamental en la entrada, los coches de lujo aparcados en la rotonda frente a la puerta principal. Todo gritaba dinero y posición social. «Impresionante, ¿verdad?», comentó Miguel observando mi reacción. «Ciertamente lo es», respondí con neutralidad sin revelar lo que realmente pensaba, que tanto lujo parecía compensar alguna carencia fundamental. Isabel nos recibió en la puerta impecablemente vestida con un traje que costaba más de lo que yo ganaba en un mes de pensión. Su sonrisa practicada hasta la perfección no llegaba a sus ojos cuando se inclinó para besarme en ambas mejillas. «Elena, qué bien que hayas podido venir», dijo en un tono que sugería sorpresa, como si esperara que me echara atrás. «Mis padres están ansiosos por conocerte». «El placer es mío, Isabel», respondí con la misma cortesía forzada. Entramos al vestíbulo, donde un candelabro de cristal que debía pesar 1 tonelada dominaba el espacio. Las paredes exhibían pinturas que pretendían ser de maestros, aunque mi ojo entrenado por años de visitas a museos con Roberto me decía que algunas eran probablemente copias. Diego y Carmen Velázquez nos esperaban en el salón principal, copas de champán en mano, como si posaran para una fotografía de revista de decoración. Diego, alto y distinguido a sus 60 años, llevaba un traje hecho a medida que destacaba su figura todavía atlética. Carmen, delgada hasta la exageración, lucía joyas que brillaban con luz propia bajo las lámparas. «Guten Abend», dijo Diego al verme con una sonrisa condescendiente. Un pequeño test supuse para ver si la madre de clase media de Miguel tenía alguna educación internacional. «Buenas noches», respondí simplemente en español, decidiendo mantener mis conocimientos lingüísticos en reserva por el momento. «Un placer conocerlos finalmente». Vi la mirada de superioridad que intercambiaron, como confirmando sus bajas expectativas. Carmen se acercó evaluándome de arriba abajo con esa sonrisa forzada que había perfeccionado a través de años de falsedad social. «Bienvenida a nuestra casa, Elena. Isabel nos ha hablado tanto de ti». Apostaría mi pensión a que nada de lo que había dicho era halagador, pero sonreí y asentí como si le creyera. «Miguel está tan emocionado de que finalmente nos conozcamos», añadió tomando mi brazo para guiarme al comedor, como si temiera que me perdiera, o peor, que tocara algo valioso. El comedor era impresionante, debía admitirlo. Techos altos, otro candelabro de cristal que brillaba como diamantes, y una mesa tan larga que podría albergar a 20 personas. Para esta noche, sin embargo, solo estaba preparada para 6, los anfitriones Isabel y Miguel, yo, y alguien más que aún no había aparecido. «Mi hermano Alejandro se unirá a nosotros en breve», explicó Isabel, notando mi mirada interrogante. «Está terminando una llamada de negocios». Me sentaron donde Isabel indicó, en una esquina de la mesa lo más alejada posible de los padres de Isabel, que ocupaban las cabeceras. Miguel quedó separado de mí por 2 asientos, con Isabel a su lado como una guardia permanente. Desde el momento en que me senté noté las miradas. Los Velázquez me observaban como si fuera una curiosidad de museo, algo extraño que había aparecido inesperadamente en su perfecta vida. Sus sonrisas educadas escondían mal el desdén. Alejandro entró finalmente, un hombre de unos 35 años, con el mismo porte arrogante de su padre, pero con una chispa de inteligencia en los ojos que los otros parecían carecer. «Disculpen la tardanza», dijo sentándose a mi lado, el único lugar disponible. «El negocio nunca duerme, ¿verdad, papá?». Diego asintió con gravedad, como si acabaran de pronunciar una gran verdad filosófica. «Elena, este es mi hermano Alejandro», nos presentó Isabel. «Alejandro, la madre de Miguel». «Un placer», dijo él, estrechando mi mano con una firmeza que me sorprendió. Sus ojos me estudiaron con más curiosidad que desdén, lo cual fue un cambio refrescante. Durante los primeros minutos todo transcurrió con una normalidad tensa. Miguel hablaba animadamente sobre su trabajo en una empresa de software. Isabel sonreía a su lado como una muñeca perfecta, y yo permanecía callada observando. Siempre he sido observadora. Es una habilidad que desarrollé durante años de enseñanza, aprender a leer a las personas, sus intenciones, sus motivaciones ocultas. El primer plato, una elaborada creación de alta cocina que apenas saciaba el apetito, fue servido por personal uniformado. Fue después de que retiraron esos platos cuando comenzó. Isabel se inclinó hacia su padre y susurró algo en catalán. «Aquesta pobra vella antiquada no hauria de estar aquí avui. Em fa vergonya». Mi corazón dio un vuelco. Me había llamado pobre vieja anticuada y dijo que le daba vergüenza que yo estuviera allí.
Las palabras cayeron sobre mí como baldes de agua fría, pero mantuve mi expresión serena. Años enseñando a adolescentes me habían dado un control emocional envidiable. Su padre se rió suavemente. «Tingues paciencia, filla meva. No estará aquí per sempre». «Ten paciencia, hija mía. No estará aquí para siempre», como si yo fuera una molestia temporal de la que pronto se librarían. Isabel continuó. «En Miguel es tan ingenuo. Pensa que la necesiten, pero en realidad només es una carrega. Miguel es tan ingenuo. Piensa que la necesitamos, pero en realidad solo es una carga». Sentí que algo dentro de mí se endurecía. Había soportado muchas cosas en mis 67 años. Había perdido a mi marido cuando Miguel era apenas un niño. Había trabajado 2 empleos para criarlo sola. Había sacrificado mis propios sueños para asegurarme de que él tuviera una educación universitaria. Y ahora la esposa de mi hijo me llamaba una carga. Carmen se unió a la conversación. «Potser podríem ajudar en Miguel a trobar una millor solució per a ella». Una mejor solución para mí, como si fuera un problema que necesitaba resolverse. Mantuve mis manos quietas sobre mi regazo, aunque por dentro temblaba de rabia. Mi hijo continuaba hablando alegremente en español con Alejandro, completamente ajeno a la conversación que se desarrollaba en catalán a su alrededor. Isabel traducía ocasionalmente comentarios irrelevantes para él, manteniendo la fachada de la nuera perfecta. Durante los siguientes 20 minutos escuché comentarios sobre mi ropa de rebajas, mi apartamento diminuto y anticuado, y cómo yo era un obstáculo para que Miguel progresara en la vida. Según Isabel, yo lo retenía con mis necesidades constantes y mi falta de sofisticación. Cuando llegó el postre, un elaborado pastel de chocolate que probablemente costaba más que mi comida de una semana, Isabel hizo el comentario que casi me hizo perder la compostura. «La seva colònia barata en fa mal al cap. Amb prou feines la puc suportar quan ens visita». «Su perfume barato me da dolor de cabeza. Apenas puedo soportarla cuando nos visita». Me quedé inmóvil. El perfume que llevaba era el mismo que había usado durante los últimos 15 años, un regalo de Roberto que compraba en pequeñas cantidades porque era lo que podía permitirme. Para Isabel era solo otro símbolo de mi inferioridad. Diego asintió comprensivamente. «Aquesta gent no entén el nostre món. Están acostumbrats a la seva existencia limitada». Esta gente no entiende nuestro mundo. Están acostumbrados a su existencia limitada. Esta gente, como si yo perteneciera a una especie diferente. En ese momento algo cambió dentro de mí. La tristeza y la humillación que había estado sintiendo se transformaron en algo más frío, más calculado. Miré a Isabel, que continuaba sonriendo mientras hablaba con Miguel sobre sus planes para las próximas vacaciones, y sentí una sonrisa propia formándose en mis labios. Si los Velázquez querían jugar a este juego, yo estaba más que preparada para participar. Me reí suavemente, casi para mí misma, pero lo suficientemente alto como para que Isabel lo notara. Cuando levantó la vista hacia mí, pude ver un destello de confusión en sus ojos. «¿De qué te ríes, Elena?», preguntó en español con un toque de preocupación en su voz. «De nada importante», respondí manteniendo mi sonrisa. Solo recordaba algo. Sus ojos se estrecharon ligeramente, pero rápidamente volvió a su máscara de amabilidad. Sin embargo, noté que durante el resto de la cena me lanzaba miradas cautelosas, como si después del postre pasamos al salón para el café. Miguel fue arrastrado a una conversación con Diego sobre oportunidades de inversión, mientras Carmen llevó a Isabel a un rincón presumiblemente para continuar sus comentarios a mis espaldas. Me encontré sentada junto a Alejandro, el hermano de Isabel, quien parecía más interesado en estudiarme que en unirse a las conspiraciones familiares. «Así que eres profesora jubilada, según tengo entendido», comenzó sirviéndose un coñac. «Sí, enseñé durante muchos años», respondí vagamente sin especificar qué o dónde. «¿Qué materia, si puedo preguntar?» «Literatura principalmente», respondí, lo cual no era del todo falso. Mis clases de lingüística siempre habían incluido un fuerte componente literario. «Interesante», dijo observándome con más atención de la que me hubiera gustado. «No pareces el tipo de persona que Isabel describió». Eso captó mi atención. «¿Y cómo me describió Isabel?» Tuvo la decencia de parecer incómodo. «No importa, los hermanos tendemos a exagerar». Por supuesto, concedí, aunque ambos sabíamos que no era una cuestión de exageración fraternal. Desde donde estábamos sentados podía ver a Isabel y su madre susurrando en un rincón, lanzándome miradas ocasionales. No necesitaba oír sus palabras para saber que seguían hablando de mí.
Carmen finalmente se acercó con Isabel siguiéndola como una sombra obediente. Elena debe estar cansada después de un viaje tan largo desde Madrid, dijo Carmen con una sonrisa que no ocultaba su deseo de que me retirara. Quizás prefiera descansar un poco antes de la cena de mañana. Así que había una cena de mañana. Miguel no me había mencionado que nos quedaríamos más de una noche. Eso sería encantador, respondí manteniendo una sonrisa serena. Ha sido un día largo. Isabel te mostrará tu habitación, dijo Carmen haciendo un gesto a su hija para que me guiara. Seguí a Isabel escaleras arriba observando cómo su espalda se tensaba con cada paso. Estaba claro que la tarea de escoltarme le resultaba desagradable. La habitación que me asignaron estaba en el extremo más alejado del pasillo pequeña en comparación con las proporciones grandiosas del resto de la casa, pero aún así lujosa según mis estándares. El baño está al final del pasillo, dijo Isabel señalando hacia la izquierda. El desayuno se sirve a las 9. Gracias, Isabel, respondí con una educación que ella no merecía. Es una casa preciosa. Gracias, dijo automáticamente como quien recibe un cumplido sobre el clima. Si necesitas algo hay un timbre junto a la cama. Estoy segura de que estaré bien, respondí. No quisiera ser una carga. Sus ojos se estrecharon ante mi elección de palabras, pero rápidamente recuperó su compostura. Buenas noches, entonces. Buenas noches, Isabel. Cuando se fue, cerré la puerta y me apoyé contra ella dejando escapar un largo suspiro. La tensión que había estado conteniendo durante horas finalmente encontró salida. Me temblaban las manos, pero no era de miedo o tristeza. Era de pura fría determinación. Esa noche, en lugar de dormir, permanecí despierta planeando mi próximo movimiento. Isabel y su familia creían que yo era una anciana inofensiva ignorante de sus insultos, una carga para mi hijo. Pronto descubrirían cuán equivocados estaban. A la mañana siguiente el desayuno fue servido en la terraza con vistas a los impecables jardines de la mansión. Me uní a la familia Velázquez con una sonrisa renovada, habiendo tomado ya mi decisión. Buenos días a todos. Saludé tomando asiento junto a Miguel, quien parecía aliviado de verme de buen humor. ¿Has dormido bien, mamá? Preguntó sirviéndome una taza de café. Maravillosamente, mentí. La cama era muy cómoda. Isabel intercambió una mirada con su madre, claramente sorprendida por mi aparente satisfacción. Había esperado, supongo, que me sintiera intimidada por el lujo y la grandeza de su hogar familiar. Hoy pensábamos mostrarte un poco de Barcelona, dijo Miguel. Hace años que no vienes, ¿verdad? Así es, confirmé sin especificar cuántos años. Me encantaría ver cómo ha cambiado la ciudad. Diego, concentrado en su periódico, apenas levantó la vista. Barcelona siempre está cambiando, pero su esencia permanece. Cierto, concordé para su sorpresa, aunque supongo que algunas zonas habrán cambiado considerablemente en las últimas décadas. El barrio del Born, por ejemplo, o el Raval. Diego me miró con más atención. Pareces conocer bien la ciudad para alguien que no la visita a menudo. Me encogí de hombros. Leo mucho. Isabel se inclinó hacia su padre y murmuró en catalán. Seguro que ho ha llegit en alguna revista barata de viatges. Seguro que lo ha leído en alguna revista barata de viajes. No respondí, limitándome a saborear mi café mientras planeaba silenciosamente mi venganza. Después del desayuno, Isabel anunció que tenía asuntos importantes que atender y no podría unirse a nosotros en el tour por Barcelona. Miguel pareció decepcionado, pero no sorprendido. Iré a cambiarme, dije levantándome de la mesa. Estaré lista en 15 minutos. Al pasar junto a Isabel, ella me detuvo con una mano en el brazo. Elena, dijo en voz baja para que solo yo pudiera oírla, espero que disfrutes de tu día en Barcelona. Es una ciudad que aprecia la sofisticación. El insulto implícito no pasó desapercibido. Gracias, Isabel, respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Siempre he creído que la verdadera sofisticación está en cómo se trata a los demás, no en lo que se posee. Su mandíbula se tensó ligeramente antes de soltar mi brazo. Por supuesto, en mi habitación me cambié rápidamente y luego saqué mi teléfono. Había una llamada que necesitaba hacer lejos de oídos curiosos. Marqué un número que no había usado en años, esperando que aún fuera válido. Diga, respondió una voz masculina después de varios tonos. Javier, soy Elena. Elena Jiménez. Hubo una pausa seguida de una exclamación de sorpresa. Elena, qué sorpresa después de tanto tiempo. ¿Cómo estás? Estoy en Barcelona, respondí bajando la voz, aunque sabía que estaba sola. Necesito tu ayuda con algo. Por supuesto,
respondió sin vacilar, lo cual agradecí profundamente. ¿Qué puedo hacer por ti? Necesito información sobre una familia, los Velázquez. Diego Velázquez, preguntó su voz cambiando sutilmente. El mismo. ¿Los conoces? Conozco su reputación, respondió cautelosamente. ¿Por qué preguntas por ellos? Mi hijo está casado con su hija, expliqué. Y creo que hay algo que no encaja en esta familia perfecta. Estás en lo cierto, confirmó después de un breve silencio. Podemos vernos, esto no es algo de lo que deba hablar por teléfono. Estaré en la ciudad hoy con mi hijo. Mañana por la mañana, a las 10 en el café de la academia. ¿Lo recuerdas? Sonreí ante la mención del pequeño café cerca de la universidad donde solíamos reunirnos años atrás. Lo recuerdo perfectamente. Ten cuidado, Elena, advirtió antes de colgar. Los Velázquez tienen conexiones. Siempre tengo cuidado, respondí, aunque la advertencia hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Guardé el teléfono y respiré hondo, preparándome para enfrentar el día. El tour por Barcelona con Miguel sería una buena oportunidad para reconectar con la ciudad que una vez conocí tan bien, y quizás para descubrir más sobre la familia en la que mi hijo se había casado. Por la noche regresamos a la mansión Velázquez para otra cena elaborada. Esta vez los invitados incluían a varios amigos de la familia, todos tan ricos y pretenciosos como nuestros anfitriones. Isabel me presentó con frases cortas y desdeñosas. La madre de Miguel de Madrid, profesora jubilada. Los invitados me saludaban con cortesía superficial antes de volver a sus conversaciones sobre yates propiedades en el extranjero y los últimos escándalos de la alta sociedad barcelonesa. Me senté nuevamente en una esquina de la mesa, esta vez entre un anciano parcialmente sordo y una señora que parecía más interesada en su teléfono que en cualquier conversación. Desde mi posición podía observar a Isabel pavoneándose entre los invitados, asegurándose de que todos tuvieran sus copas llenas y alabando la impecable organización de su madre. Miguel la seguía como un satélite fiel, claramente incómodo, pero determinado a encajar en este mundo que no era el suyo. A mitad de la cena, Isabel volvió a sus viejos trucos. Cuando pensaba que no la observaba, se inclinó hacia un grupo de invitados y comenzó a hablar en catalán. La sogra es una carrega. Viu en un petit apartament a Madrid y espera que en Miguel la visite cada setmana. Es vergonyoso. La suegra es una carga. Vive en un pequeño apartamento en Madrid y espera que Miguel la visite cada semana. Es vergonzoso. Las risitas disimuladas de los invitados me hirieron más de lo que quería admitir. Era una cosa que Isabel me menospreciara en privado, pero hacerlo públicamente convirtiendo mi relación con mi hijo en objeto de burla era cruzar una línea. Diego se unió a la diversión. Hauries de veure la seva roba. Sembla que compra a les botigues de segona mà. Deberías ver su ropa. Parece que compra en tiendas de segunda mano. Más risas. Isabel continuó envalentonada por la aprobación de su padre. En Miguel es massa bo. Li envía diners cada mes tot y que ella te pensió. Él manipula amb la culpa. Miguel es demasiado bueno. Le envía dinero cada mes aunque ella tiene pensión. Lo manipula con la culpa. Eso era una mentira absoluta. Nunca había pedido un céntimo a mi hijo. De hecho, había rechazado su ayuda en múltiples ocasiones, insistiendo en que guardara su dinero para su futuro. Los 200 euros mensuales que me enviaba eran por su propia insistencia, no por la mía. Carmen añadió su propia dosis de veneno. Hauríem d'ajudar en Miguel a trobar una residencia decent per a ella, una d'aquelles on tenen activitats per a gent gran. Deberíamos ayudar a Miguel a encontrar una residencia decente para ella, una de esas donde tienen actividades para personas mayores. Mi sangre hervía. Estaban planeando deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no combinaba con su decoración. Isabel miró en mi dirección, comprobando si yo estaba atenta a su conversación. Al ver mi expresión neutra, sonrió con suficiencia y continuó. No entén ni una paraula del que diem. Mireu-la asseguda allá como un animal vel y confós. No entiende ni una palabra de lo que decimos. Miradla sentada allí como un animal viejo y confundido. Eso fue suficiente. 27 años de diplomacia, de mantener secretos, de ser profesional y discreta, se desvanecieron en un instante. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo la sangre corría por mis venas con una fuerza que no había sentido en años. La sala quedó en silencio mientras me dirigía hacia Isabel. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y desdén.
¿Necesitas algo, Elena?, preguntó en español su tono falsamente preocupado. Me aclaré la garganta y sonreí. Una sonrisa real, no como las falsas que había estado usando. Isabel se detuvo a mitad de su frase, notando algo diferente en mi expresión. De fet, dije pausadamente, saboreando cada palabra, entenc cada paraula que dius la meva estimada Nora. De hecho, entiendo cada palabra que dices, mi querida nuera. El silencio que siguió fue absoluto. Isabel se puso completamente pálida, como si hubiera visto un fantasma. Diego se enderezó en su asiento, sus ojos abriéndose de par en par. Carmen dejó caer su tenedor, el ruido metálico contra la porcelana resonando en la quietud súbita del comedor. ¿Qué has dit?, tartamudeó Isabel. ¿Qué has dicho?, caminé hacia ella lentamente, disfrutando cada segundo de su shock. He dit que entenc cada paraula que has dit, Isabel. Cada insult, cada pla cruel, cada mentida que has explicat sobre mí. He dicho que entiendo cada palabra que has dicho, Isabel. Cada insulto, cada plan cruel, cada mentira que has contado sobre mí. Me dirigí a Diego y Carmen en catalán perfecto. Bon vespre, senyor i senyora Velázquez. El meu nom és Elena Jiménez i vaig treballar durant 8 anys como profesora de lingüística a la Universitat de Barcelona. Buenas noches, señor y señora Velázquez. Mi nombre es Elena Jiménez y trabajé durante 8 años como profesora de lingüística en la Universidad de Barcelona. Diego se puso de pie tan rápido que casi tropieza con su silla. Aixo es imposible. Esto es imposible. ¡Imposible!, repetí en español, volviendo a mi idioma nativo mientras los observaba luchar por procesar lo que acababa de ocurrir. ¿Qué es imposible? Que una mujer pobre y anticuada como yo pueda hablar catalán perfectamente, o que haya escuchado cada palabra cruel que han dicho sobre mí. Isabel se dejó caer en una silla, su cara aún sin color. Tú nunca dije muchas cosas, Isabel, la interrumpí. Nunca dije que durante 8 años trabajé en la Universidad de Barcelona como profesora titular de lingüística. Nunca dije que conozco a algunas de las familias más prominentes de Cataluña. Nunca dije que tengo contactos que podrían contarme historias muy interesantes sobre ciertas familias de Barcelona. Diego y Carmen intercambiaron miradas de pánico. Miguel, que había estado observando la escena con creciente confusión, finalmente intervino. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿De qué hablas?» Me giré hacia mi hijo, viendo la confusión y preocupación en sus ojos. En ese momento sentí una punzada de culpa por no haberle contado antes sobre mi pasado, pero también supe que este era el momento de la verdad. Miguel, hay algunas cosas que necesitas saber sobre mí y sobre la familia de tu esposa. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, claramente incómodos con el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Uno a uno empezaron a excusarse, agradeciendo la cena y retirándose apresuradamente. Diego intentó recuperar el control de la situación. Quizás deberíamos continuar esta conversación en privado. Por supuesto, acordé. Creo que todos tenemos mucho de qué hablar. Isabel me miraba con una mezcla de miedo y odio. Sabía que acababa de convertirme en su peor pesadilla, alguien que podía exponer su verdadera naturaleza ante mi hijo. Pero lo que ella no sabía era que esto era solo el comienzo. Una vez que los invitados se marcharon, nos reunimos en el despacho de Diego. Miguel se sentó a mi lado mientras Isabel y sus padres formaban un frente unido al otro lado de la habitación. «Creo que nos debes una explicación, Elena», comenzó Diego, intentando recobrar su autoridad. «Al contrario», respondí calmadamente. «Creo que ustedes le deben una explicación a mi hijo sobre por qué su esposa y sus suegros han estado insultando a su madre en un idioma que pensaban que no entendía». Miguel miró a Isabel con incredulidad. «¿Es eso cierto?», Isabel tartamudeó buscando una salida. «Miguel, no es lo que parece. Solo estábamos bromeando». «Bromeando», repetí. «Llamarme vieja, pobre y anticuada. Decir que soy una carga. Planear enviarme a un asilo de ancianos. ¿Eso te parece una broma?». Miguel se puso pálido. «¿Dijiste eso, Isabel?». Ante el silencio culpable de Isabel decidí que era momento de compartir mi historia. No todo, pero suficiente para que mi hijo entendiera. «Miguel, hay algo que nunca te conté. Después de que tu padre muriera cuando cumpliste 18 años y te fuiste a la universidad, recibí una oferta para enseñar lingüística en la Universidad de Barcelona». «¿Enseñaste en Barcelona?», preguntó claramente sorprendido.
¿Por qué nunca lo mencionaste? Al principio porque era doloroso hablar de esa etapa. Me recordaba a tu padre y a nuestros sueños compartidos. Después porque cuando regresé a Madrid tú ya tenías tu propia vida. No quería complicar las cosas con historias del pasado. Diego interrumpió impaciente. Todo esto es muy conmovedor, pero no explica por qué has estado espiando nuestras conversaciones privadas. Me reí sin humor. No he espiado nada. Ustedes eligieron hablar en mi presencia asumiendo que no entendería. Ese fue su error, no el mío. Esto es ridículo, espetó Carmen. Nos has engañado. Yo los he engañado, pregunté con incredulidad. Ustedes son quienes han estado mintiendo y manipulando. A mí, a Miguel, probablemente a todos los que conocen. Isabel se levantó furiosa. No tienes derecho a venir a nuestra casa y acusarnos. Basta, exclamó Miguel, sorprendiéndonos a todos con su vehemencia. Quiero la verdad, ahora. Un silencio tenso llenó la habitación. Aproveché el momento para continuar mi relato. Durante 8 años enseñé en Barcelona especializándome en dialectología catalana. Mi difunto esposo Roberto había sido profesor de lingüística antes de morir y él me había enseñado catalán durante nuestro matrimonio. Siempre decía que yo tenía un oído excepcional para los idiomas. Miré directamente a los ojos de Diego. Durante esos años conocí a muchas familias prominentes de Cataluña, familias como los Velázquez. Diego palideció visiblemente. Nunca nos conocimos en esa época. No directamente, concedí, pero Barcelona es una ciudad pequeña en ciertos círculos, y tengo muy buena memoria. Esto es absurdo, intervino Carmen, pero su voz carecía de convicción. Me volví hacia Miguel, que nos observaba con una mezcla de confusión y dolor. Hijo, lamento no haberte contado sobre esta parte de mi vida, pero necesito que entiendas algo. La familia en la que te has casado no es lo que parece. ¿A qué te refieres?, preguntó su voz apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente, Javier. Discúlpenme, dije levantándome. Debo atender esta llamada. Me alejé unos pasos, consciente de que todos los ojos estaban fijos en mí. Javier, ¿qué ocurre? Elena. Su voz sonaba urgente. Tengo que verte antes. He encontrado información sobre los Velázquez que necesitas conocer inmediatamente. ¿Qué tipo de información?, pregunté manteniendo la voz baja. No puedo decírtelo por teléfono. Puedes encontrarte conmigo esta noche. Miré el reloj. Eran casi las 11. Ahora... Es importante, Elena. Se trata de la seguridad de tu hijo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Está bien. ¿Dónde? En el café de siempre, en 1 hora. Estaré allí, prometí antes de colgar. Cuando regresé al grupo, Miguel me miró expectante. ¿Todo bien, mamá? Sí, respondí tomando una decisión rápida. Pero necesito salir. Ha surgido algo importante. ¿A estas horas?, preguntó Isabel suspicaz. Algunos asuntos no esperan, respondí mirándola directamente. Miguel, ¿podrías llamarme un taxi? Yo te llevaré, ofreció inmediatamente. No es necesario. Insisto, dijo con firmeza. Diego se puso de pie. Creo que esta conversación debe continuar mañana cuando todos estemos más calmados. Estoy perfectamente calmada, respondí. Pero tienes razón, mañana será otro día. Un día de verdades, espero. Salimos de la mansión Velázquez en silencio. Una vez en el coche, Miguel finalmente habló. Mamá, ¿qué está pasando realmente? Suspiré profundamente. Era hora de que mi hijo conociera la verdad, no solo sobre mí, sino sobre la familia en la que se había casado. Miguel, hay muchas cosas que no sabes. Sobre mí, sobre mi pasado, y sobre los Velázquez. Pero antes de contarte todo, necesito verificar cierta información. ¿Qué tipo de información? Información que podría cambiar muchas cosas, respondí mirando por la ventana mientras las luces de Barcelona pasaban a nuestro lado. ¿Tiene que ver con Isabel? La preocupación en su voz me partió el corazón. A pesar de todo, mi hijo amaba a su esposa. Lo que estaba a punto de descubrir podría destruir ese amor para siempre. Sí, admití finalmente. Tiene todo que ver con Isabel y su familia. Llegamos al café de la academia, que sorprendentemente seguía abierto a pesar de la hora tardía. ¿Quieres que te espere?, preguntó Miguel. Dudé. Parte de mí quería protegerlo, mantenerlo al margen de lo que pudiera descubrir. Pero otra parte sabía que ya era un adulto y merecía conocer la verdad. Sí, decidí finalmente.
Creo que deberías escuchar lo que Javier tiene que decir. ¿Quién es Javier? Un viejo amigo, alguien que puede ayudarnos a entender lo que realmente está pasando. Entramos juntos al café donde Javier ya nos esperaba en una mesa discreta al fondo. Se veía mayor de lo que recordaba, pero sus ojos seguían teniendo esa agudeza que siempre había admirado en él. Elena se puso de pie para saludarme besando mis mejillas. Han pasado años. Demasiados, concordé. Javier, este es mi hijo Miguel. Javier estrechó su mano estudiándolo con interés. ¿Te pareces a tu padre? ¿Conoció a mi padre?, preguntó Miguel sorprendido. Brevemente, respondió Javier invitándonos a sentarnos. Tu madre y yo trabajamos juntos hace muchos años. ¿En la universidad?, preguntó Miguel mirándome. Javier me miró pidiendo permiso silenciosamente. Asentí. No exactamente, respondió. Tu madre trabajó en la universidad, sí, pero también colaboró con ciertas agencias gubernamentales, como consultora lingüística. Los ojos de Miguel se abrieron de par en par. Agencias gubernamentales, mi madre. Tu madre es una de las lingüistas más talentosas que he conocido, afirmó Javier. Su habilidad para los idiomas y dialectos la hizo invaluable para nuestro departamento. ¿Qué departamento?, insistió Miguel. Javier me miró nuevamente. Esto era territorio peligroso. Parte de mi trabajo había sido clasificado, y aunque los años habían pasado, algunas cosas seguían siendo confidenciales. Investigación financiera, respondí finalmente. Ayudaba a identificar documentos fraudulentos basándome en peculiaridades lingüísticas. No era toda la verdad, pero era suficiente por ahora. Y es precisamente ese trabajo lo que me llevó a contactar con Elena ahora, continuó Javier bajando la voz. Los Velázquez han estado bajo investigación durante más de un año. ¿Investigación?, repitió Miguel incrédulo. ¿Por qué? Javier sacó una carpeta de su maletín y la abrió sobre la mesa. Diego Velázquez perdió una cantidad sustancial de dinero en inversiones inmobiliarias fallidas, aproximadamente 2 millones de euros. Mi corazón comenzó a latir más rápido, así que mis sospechas eran correctas. La familia rica de Isabel no era tan rica después de todo. La familia ha estado manteniendo las apariencias, continuó Javier, pero han tenido que vender propiedades y reducir gastos considerablemente. Eso no es un crimen, señaló Miguel, aunque su voz traicionaba su preocupación. No, no lo es, concordó Javier. Pero lo que hicieron después sí podría serlo. Javier pasó varias páginas de documentos mostrando transacciones financieras, transferencias bancarias y fotografías de propiedades. Diego Velázquez ha estado involucrado en un esquema de evasión fiscal que lo obligó a pagar multas enormes. La familia tuvo que vender su casa principal en Barcelona y mudarse a un apartamento mucho más modesto. Pero esa mansión, comenzó Miguel. Alquilada, cortó Javier. Para mantener las apariencias. El negocio familiar de importación cerró el año pasado. Miguel sacudió la cabeza aturdido. No puede ser. Isabel nunca mencionó. Hay más, interrumpió Javier mirándome con gravedad. Creemos que la razón por la que Isabel se mudó a Madrid no fue por amor a la aventura o para estudiar como posiblemente te dijo. Miguel me miró y pude ver el comienzo del entendimiento en sus ojos. ¿Por qué entonces? Porque estaba involucrada en el negocio familiar, respondí suavemente. Y cuando todo se vino abajo necesitaba escapar. Javier asintió. Exactamente. Isabel firmó documentos que la hacen parcialmente responsable de las deudas. Buscaba un nuevo comienzo y posiblemente una fuente de ingresos estable. Un silencio pesado cayó sobre nosotros mientras Miguel procesaba esta información. Su expresión pasó de la incredulidad al dolor y finalmente a algo que nunca había visto en el rostro de mi hijo, pura fría furia. Me utilizó, dijo finalmente su voz apenas un susurro. Todo este tiempo me utilizó. Tomé su mano entre las mías. Miguel, lo siento mucho. No lo sientas, respondió apretando mi mano. Tú intentaste advertirme a tu manera. Debí haber prestado más atención. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté volviéndome hacia Javier. Oficialmente no puedo aconsejarles, respondió cautelosamente. Pero extraoficialmente, creo que deberían ser muy cuidadosos. Los Velázquez están desesperados, y la gente desesperada puede ser peligrosa. Miguel se enderezó una nueva determinación en sus ojos. Quiero la verdad completa, todo, y quiero que Isabel me la diga a la cara. Eso puede ser peligroso, advirtió Javier.
Lo sé, respondió Miguel, pero merezco escucharlo de ella. Javier y yo intercambiamos miradas. Mi hijo había tomado su decisión y aunque temía por él, también sabía que tenía razón. Hay algo más que deberían saber, añadió Javier entregándome un último documento. Isabel ha estado investigando las leyes de cuidado de ancianos en Madrid, específicamente cómo internar a alguien involuntariamente. Mi sangre se heló. No solo querían deshacerse de mí, habían estado investigando activamente cómo hacerlo. Mamá, dijo Miguel, su voz temblando de rabia contenida, vamos a volver a esa casa y vamos a terminar la conversación que comenzamos esta noche. Asentí sintiendo una mezcla de miedo y resolución. La pequeña Elena, pobre y anticuada, estaba a punto de tener una conversación muy interesante con su nuera. Miguel, dije suavemente, sé que esto es difícil de asimilar. Difícil, repitió con una risa amarga. Mi esposa se casó conmigo por dinero. Mi suegro es un criminal, y han estado planeando deshacerse de mi madre. Difícil no comienza a describirlo. No sabemos con certeza que Isabel no tenga sentimientos por ti. Intenté consolarlo, aunque ni yo misma creía mis palabras. Miguel me lanzó una mirada escéptica. Mamá, por favor, no intentes suavizar esto. Isabel me ha mentido desde el día que nos conocimos. Suspiré reconociendo la verdad en sus palabras. Lo siento, hijo. No te disculpes, respondió su voz suavizándose ligeramente. Tú eres la víctima aquí. Te han tratado horriblemente y yo he sido demasiado ciego para verlo. Ambos hemos sido engañados, dije. La diferencia es que tú lo fuiste por amor. Llegamos a la mansión pasada la medianoche. Las luces seguían encendidas, señal de que los Velázquez nos esperaban. Miguel aparcó el coche y se volvió hacia mí. Quiero que sepas algo antes de entrar. Pase lo que pase ahí dentro, tú eres mi prioridad. No permitiré que nadie te falte al respeto nunca más. Sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. Mi hijo, mi pequeño Miguel, ahora era un hombre dispuesto a defenderme con ferocidad. Te quiero, hijo, fue todo lo que pude decir. Y yo a ti, mamá. Entramos juntos, la determinación guiando nuestros pasos. Isabel nos esperaba en el vestíbulo visiblemente nerviosa. Miguel, Elena, saludó intentando mantener la compostura. Es tarde. Pensábamos que quizás se habían quedado en un hotel. ¿Dónde está tu padre?, interrumpió Miguel, su tono glacial. Isabel parpadeó sorprendida por la frialdad de su marido. En su despacho con mamá. ¿Qué sucede? Reúnete con ellos, ordenó Miguel. Tenemos asuntos que discutir. Sin esperar respuesta, Miguel me tomó del brazo y nos dirigimos al despacho de Diego. Isabel nos siguió, su confusión evidente. Diego y Carmen estaban sentados juntos revisando papeles que rápidamente guardaron al vernos entrar. Miguel, saludó Diego intentando sonar casual. No esperábamos que volvieran esta noche. Claramente, respondió Miguel. Cerró la puerta después de que Isabel entrara y se plantó en medio de la habitación. Siéntate, Isabel. Miguel, ¿qué está pasando?, preguntó, pero obedeció sentándose junto a sus padres. Eso es exactamente lo que quiero saber, respondió Miguel, su voz controlada pero intensa. Quiero saber qué está pasando realmente en esta familia. Diego intentó tomar el control. Si esto es sobre los comentarios de esta noche, ya le dije a tu madre que fue un malentendido. No fue un malentendido, interrumpió Miguel. Fue deliberado y cruel. Pero eso es solo la punta del iceberg, ¿verdad, Diego? El uso del nombre de pila sin el respetuoso señor que Miguel siempre había empleado sorprendió visiblemente a Diego. No sé a qué te refieres, respondió cautelosamente. Miguel se volvió hacia Isabel. Dime la verdad. ¿Por qué te casaste conmigo? Isabel palideció. Por amor, por supuesto. ¿Qué clase de pregunta es esa? Una simple, respondió Miguel. ¿Me amabas o amabas la estabilidad financiera que yo representaba? El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Miguel, intentó Carmen. Es tarde, estamos todos cansados. Quizás deberíamos continuar esta conversación mañana. No, cortó Miguel. Hemos vivido con mentiras demasiado tiempo. Esta noche quiero la verdad. Toda la verdad. Se volvió hacia Diego. Empecemos con los 2 millones de euros que perdiste en inversiones inmobiliarias. Diego se puso rígido. No sé de dónde has sacado esa información, pero... Es cierta, insistió Miguel. Tras un largo silencio, Diego asintió brevemente. Tuvimos algunos contratiempos financieros. Contratiempos, repitió Miguel.
Es una forma interesante de describir la pérdida de 2 millones de euros y el cierre completo del negocio familiar. Carmen soltó un pequeño jadeo. Isabel miraba a su padre con horror, dándose cuenta de que sus secretos habían sido expuestos. Y la evasión fiscal, continuó Miguel. También fue un contratiempo. Esto es ridículo, espetó Diego poniéndose de pie. No tenemos por qué responder a estas acusaciones infundadas. No son infundadas, intervine mi voz tranquila pero firme. Javier Montero del Departamento de Investigación Financiera nos ha proporcionado información bastante detallada. Al oír el nombre de Javier, Diego se derrumbó visiblemente. Montero está involucrado en esto. Siempre ha estado involucrado, respondí. La investigación sobre tus actividades financieras lleva más de un año en curso. Me volví hacia Isabel. Y tú lo sabías, ¿verdad? Por eso viniste a Madrid. No por amor a la aventura o para estudiar. Huiste de Barcelona porque estabas implicada en los negocios familiares. Isabel comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alguien cuyo mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Miguel, sollozó, puedo explicarlo. Entonces explícalo, exigió su voz cargada de dolor y rabia. Mi familia, comenzó mirando a sus padres en busca de ayuda. Sí tuvimos problemas financieros. Papá hizo algunas inversiones que salieron mal. Perdimos mucho dinero. Y, presionó Miguel. Y, sí había problemas legales. Evasión de impuestos. Vine a Madrid porque necesitaba empezar de nuevo. ¿Y yo? Preguntó Miguel, su voz quebrándose por primera vez. ¿Dónde encajo yo en todo esto? Isabel no respondió, pero no necesitaba hacerlo. Su silencio lo dijo todo. Me buscaste específicamente porque tenía un trabajo estable, porque podía mantenerte, afirmó Miguel, las palabras cayendo como piedras entre ellos. No es tan simple, protestó Isabel débilmente. ¿No? Preguntó Miguel. Entonces explícame qué tan complejo es. Pero Isabel no tenía respuesta. Por primera vez desde que la conocía se había quedado sin palabras, sin mentiras, cuidadosamente construidas, sin manipulaciones emocionales. Miguel se volvió hacia mí y vi una expresión que nunca había visto antes en su rostro. Era admiración mezclada con dolor. Mamá, ¿cómo descubriste todo esto? Porque durante 8 años mi trabajo fue entender a las personas y sus motivaciones, respondí suavemente. Y porque cuando alguien te subestima tanto como Isabel me subestimó, eventualmente cometen errores. Diego y Carmen se levantaron claramente deseando escapar de la situación. Creo que deberíamos continuar esta conversación mañana cuando todos estemos más calmados, sugirió Diego. No, dijo Miguel firmemente. Nadie se va hasta que entienda qué está pasando. Quiero la verdad, toda la verdad. Isabel miró desesperadamente a sus padres, luego a mí buscando alguna salida. Pero yo había aprendido durante mis años como lingüista que a veces la única salida es a través de la verdad. Mi familia lo perdió todo, admitió finalmente. Papá hizo inversiones terribles y perdimos la casa, el negocio, todo. Miró a Miguel con ojos suplicantes. Cuando te conocí estaba desesperada. Necesitaba estabilidad, seguridad. Sí, tu posición económica fue un factor en mi interés inicial. Un factor, repitió Miguel incrédulo. Pero me enamoré de ti, insistió Isabel. De verdad. Como te enamoraste de mí cuando llamaste a tu madre para preguntarle cuánto tiempo creía que viviría mi madre. Preguntó Miguel, su voz cargada de desdén. Me quedé helada. No había escuchado esa conversación, pero por la expresión de Isabel era evidente que había ocurrido. ¿Cuándo escuchaste eso? Susurré mirando a mi hijo. Ayer, respondió con voz quebrada. Estaba en casa cuando Isabel pensaba que había salido. Llamó a su madre y hablaron en catalán sobre cuánto tiempo creían que vivirías y cuándo podrían convencerme de que te pusiera en un asilo de ancianos. Mi corazón se partió no por mí, sino por mi hijo. Había escuchado con sus propios oídos la confirmación de que su esposa había estado planeando deshacerse de mí. ¿Es cierto, Isabel?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Isabel no respondió durante varios segundos. Finalmente explotó. Ustedes no entienden la presión que he estado sintiendo. Mis padres necesitan ayuda financiera y con Elena viviendo para siempre. Viviendo para siempre, repetí sintiendo una furia fría recorriendo mis venas. ¿Cómo te atreves, Miguel?, continuó Isabel ignorándome.
Si tu madre no estuviera siempre necesitando atención y dinero, podríamos ayudar a mis padres. Podríamos tener una vida mejor. Miguel sacudió la cabeza incrédulo. Mi madre nunca me ha pedido nada. Los 200 euros mensuales que le envío son porque yo insisto, no porque ella los pida. Tiene su propia pensión, su propio apartamento. Es completamente autosuficiente. Se volvió hacia mí, la vergüenza visible en su rostro. Mamá, lo siento tanto. Siento haber sido tan ciego. Siento haber permitido que te trataran así. Hijo mío, dije suavemente, tú no tienes que disculparte por nada. Te engañaron. Eres una buena persona y ellos se aprovecharon de eso. En ese momento mi teléfono sonó. No reconocí el número, pero decidí contestar de todos modos. «Elena Jiménez», preguntó una voz masculina con acento catalán. «Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Antoni Serra. Trabajo para la Unidad de Delitos Económicos de los Mossos d'Esquadra. Entendemos que usted tiene conexiones con la familia Velázquez». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Sí, mi hijo está casado con Isabel Velázquez». «Comprendo, señora Jiménez. Necesitamos hablar con usted sobre lo que pueda saber de las actividades financieras de Diego Velázquez durante los últimos 5 años. ¿Sería posible concertar una entrevista?» Miré a Miguel, que escuchaba atentamente cada palabra. «Por supuesto», respondí. «¿Cuándo sería conveniente?» «Lo antes posible. ¿Está usted actualmente en Barcelona?» «Sí, lo estoy». «Excelente. ¿Podríamos vernos mañana a las 10 en nuestra oficina central?» «Allí estaré», confirmé antes de colgar. El silencio en la habitación era opresivo. Diego había palidecido visiblemente mientras Carmen se aferraba a su brazo como si fuera un salvavidas. «Era la policía», informé mirando directamente a Diego. «Quieren hablar conmigo sobre tus actividades financieras». «Mamá», dijo Miguel, finalmente, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Creo que debemos irnos de aquí esta noche». Asentí, sintiendo que un capítulo de nuestras vidas estaba cerrándose y otro más incierto pero más honesto comenzaba a abrirse ante nosotros. «Miguel», suplicó Isabel aferrándose a su brazo, «por favor, no te vayas así. Podemos arreglar esto, podemos hablar». «Ya has dicho suficiente», respondió él, liberándose de su agarre. «Necesito tiempo para pensar». «Recogeré mis cosas», anuncié dirigiéndome a la puerta. «Elena», llamó Diego, su voz desprovista de la arrogancia que la había caracterizado toda la noche. «Por favor, piensa en lo que dirás a la policía. Somos familia después de todo». Me detuve y lo miré directamente a los ojos. «No, Diego. Ustedes nunca me consideraron familia. Me vieron como una carga, un obstáculo, algo de lo que deshacerse. Ahora tendrán que afrontar las consecuencias de sus acciones». Salí del despacho con la cabeza alta, sintiendo por primera vez en meses que había recuperado mi dignidad. La mujer invisible, la carga, la vieja, pobre y anticuada, había desaparecido. En su lugar estaba Elena Jiménez, profesora de lingüística, madre orgullosa y mujer que no permitiría que nadie la menospreciara nunca más. Mientras recogía mis escasas pertenencias, sentía una extraña calma. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez sentía que tenía las armas necesarias para luchar. Y más importante aún, tenía a mi hijo a mi lado. Al salir de la mansión Velázquez, por última vez no miré atrás. El futuro, con todas sus incertidumbres, me llamaba, y estaba lista para responder. El hotel donde nos hospedamos esa noche no tenía ni la mitad del lujo de la mansión Velázquez, pero para mí representaba algo mucho más valioso: libertad. Miguel había reservado 2 habitaciones contiguas en un establecimiento discreto del centro de Barcelona. Ninguno de los dos había pronunciado palabra durante el trayecto, cada uno sumido en sus propios pensamientos. «¿Estarás bien, mamá?», preguntó Miguel cuando llegamos al pasillo de nuestras habitaciones. «Estaré perfectamente», respondí, intentando sonar más segura de lo que me sentía. «Tú eres quien me preocupa». Miguel esbozó una sonrisa triste. «Sobreviviré. No sería la primera persona engañada por amor». «Deberías descansar», sugerí, apretando suavemente su brazo. «Mañana será un día difícil». «Tú también», respondió besando mi frente. «Buenas noches, mamá». Una vez sola en mi habitación, dejé caer la máscara de fortaleza. Me senté en la cama temblando mientras las emociones reprimidas durante horas finalmente encontraban salida. No lloré por mí misma ni por las humillaciones sufridas, sino por mi hijo, por su corazón roto, por la traición que había experimentado, por la vida que había planeado y que ahora se desmoronaba ante sus ojos.
Cuando finalmente logré calmarme, saqué mi teléfono. Eran casi las 2 de la madrugada, pero necesitaba hablar con alguien que entendiera la situación en su totalidad. «Javier», susurré cuando respondió al tercer tono. «Lamento llamarte tan tarde». «No te preocupes», respondió su voz sorprendentemente alerta. «Supuse que lo harías. ¿Cómo fue todo?» «Tan bien como cabía esperar», respondí con amarga ironía. «Miguel está devastado, pero finalmente conoce la verdad». «¿Dónde están ahora?» «En un hotel del centro. No podíamos quedarnos allí después de... todo». «Hiciste lo correcto», afirmó Javier. «Los Velázquez son impredecibles cuando se sienten acorralados». Un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Crees que podrían intentar algo?» «No lo descartaría. Han perdido mucho y ahora están a punto de perderlo todo». Me levanté y comprobé que la puerta estuviera bien cerrada. «¿Qué debemos hacer?» «Por ahora mantenerse a salvo. Mañana, después de tu entrevista con los mozos, veremos qué opciones tienes». «¿Vendrás conmigo?», pregunté sorprendiéndome de lo vulnerable que sonaba mi voz. «Por supuesto», respondió sin dudar. «Te recogeré a las 9». Después de colgar intenté dormir, pero el sueño se resistía a llegar. Mi mente repasaba una y otra vez los acontecimientos de las últimas horas, buscando pistas que hubiera pasado por alto, señales que debería haber detectado antes. Finalmente, cerca de las 4 de la madrugada, caí en un sueño inquieto plagado de pesadillas, en las que Isabel me encerraba en un asilo de ancianos mientras se reía en catalán. Me desperté sobresaltada al amanecer, desorientada por un momento, hasta que los recuerdos de la noche anterior regresaron con claridad cruel. Me duché rápidamente vistiéndome con el único conjunto formal que había traído, un traje azul marino que, aunque no era de diseñador, me daba un aire de autoridad que necesitaría para enfrentar el día que me esperaba. Miguel ya estaba despierto cuando llamé a su puerta vestido y listo, aunque las ojeras bajo sus ojos revelaban que su noche había sido tan inquieta como la mía. «He pedido desayuno», dijo señalando una bandeja sobre la pequeña mesa junto a la ventana. «Deberías comer algo antes de ir a la comisaría». Me conmovió su preocupación. A pesar de que era él quien acababa de descubrir que su matrimonio era una farsa, seguía pendiente de mi bienestar. «Gracias, hijo», respondí sentándome y tomando una tostada. «¿Tú has comido?» «No tengo hambre», confesó sentándose frente a mí. «Anoche Isabel llamó 17 veces. Dejó mensajes de voz llorando diciendo que todo era un malentendido, que realmente me ama». «¿Y tú qué piensas?», pregunté cautelosamente. Miguel suspiró pasándose una mano por el pelo con gesto cansado. «Pienso que ya no sé qué es verdad y qué es mentira. Todo lo que creía sobre mi matrimonio, sobre mi vida, ha resultado ser falso». «No todo», corregí suavemente. «Tus sentimientos eran reales. Tu bondad, tu generosidad, tu capacidad de amar. Nada de eso era falso. Pero fueron desperdiciados en alguien que no los merecía», respondió con amargura. Antes de que pudiera contestar, mi teléfono sonó. Era Javier confirmando que estaría abajo en 15 minutos. «¿Irás solo a la entrevista?», preguntó Miguel cuando colgué. «No, Javier me acompañará», respondí. «Conoce a los investigadores y podrá guiarme a través del proceso». «Me gustaría ir contigo». «Lo sé, pero creo que es mejor que te quedes aquí por ahora. Necesitas tiempo para procesar todo esto». «Además», añadí con una leve sonrisa, «podrías tener visitas inesperadas». Como respondiendo a mis palabras, el teléfono de Miguel volvió a sonar. La foto de Isabel iluminó la pantalla. «Ve», dijo ignorando la llamada. «Yo me ocuparé de esto». Javier me esperaba en el vestíbulo vestido con un traje formal que le daba un aire más severo del que recordaba. Al verme sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Buenos días, Elena», saludó besando mi mejilla. «Lista, tan lista como puedo estar», respondí ajustando mi bolso. Durante el trayecto a la comisaría central de los mozos de escuadra, Javier me puso al día sobre la investigación en curso. «Han estado siguiendo a Diego Velázquez desde hace más de un año», explicó. «Comenzó con una simple auditoría fiscal que reveló discrepancias. Cuando profundizaron, descubrieron una red de empresas fantasma y cuentas en paraísos fiscales». «¿Isabel está implicada?», pregunté pensando en mi hijo. «Hasta cierto punto», respondió Javier cautelosamente. «Firmó como directora de varias de esas empresas, aunque siempre podrá alegar que lo hizo sin conocimiento pleno de las irregularidades. Pero sabía lo suficiente como para huir a Madrid y buscar un marido con estabilidad financiera», señalé.
Exactamente. No es casualidad que eligiera a alguien como Miguel estable, con buen trabajo sin experiencia previa en finanzas complejas. El marido perfecto para alguien que necesita reconstruir su vida sin preguntas incómodas. La comisaría era un edificio moderno de cristal y acero que contrastaba con la arquitectura tradicional del barrio. En la recepción, Javier habló brevemente con un agente mostrando su identificación. Minutos después fuimos escoltados a una sala de reuniones donde nos esperaba un hombre de mediana edad con traje impecable. Señora Jiménez, saludó estrechando mi mano. Soy el inspector Antoni Serra. Agradezco su disposición para colaborar con nuestra investigación. Es mi deber cívico, respondí formalmente. Veo que viene acompañada del señor Montero. Observó saludando a Javier con familiaridad. Siempre es un placer verlo, aunque generalmente significa que el caso es más complejo de lo esperado. Usted sabe que me atraen los rompecabezas, respondió Javier con una sonrisa profesional. El inspector Serra nos invitó a sentarnos y colocó una grabadora sobre la mesa. Si no le importa, grabaré esta conversación para nuestros registros. Por supuesto, asentí. Señora Jiménez, entiendo que usted es la madre de Miguel Jiménez, quien está casado con Isabel Velázquez, hija de Diego y Carmen Velázquez. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Podría contarme cómo y cuándo conoció a la familia Velázquez? Durante la siguiente hora relaté detalladamente mi historia con Isabel y su familia desde el primer encuentro hasta los eventos de la noche anterior. El inspector tomaba notas ocasionales, interrumpiendo solo para pedir aclaraciones sobre fechas o comentarios específicos. Y dice usted que durante la cena escuchó a Isabel y sus padres discutir en catalán sobre deshacerse de usted, resumió levantando la vista de sus notas. Así es, confirmé. Hablaron de convencer a mi hijo para ponerme en un asilo de ancianos, aunque soy perfectamente capaz de cuidar de mí misma. ¿Y esto fue antes o después de que revelara que entendía el catalán? Antes. Ellos asumieron que como soy de Madrid no entendería su idioma. Pero usted trabajó como profesora de lingüística en Barcelona, señaló el inspector. Sí, durante 8 años. Aunque dejé ese trabajo hace tiempo, conservo mi fluidez en catalán. El inspector asintió pensativo. Señora Jiménez, lo que voy a decirle ahora es confidencial. La investigación sobre Diego Velázquez va más allá de simples irregularidades fiscales. Creemos que ha estado utilizando su negocio de importación como fachada para lavar dinero procedente de organizaciones criminales con sede en Valencia. Sentí que mi estómago se encogía. ¿Criminales? ¿Qué tipo de criminales? Tráfico de diversa índole, respondió vagamente. Lo importante es que este caso es más grande de lo que parece y su testimonio podría ser crucial para completar nuestro expediente. Entiendo, murmuré pensando en mi hijo. ¿Qué necesita saber? Durante la siguiente hora respondí a preguntas detalladas sobre las conversaciones que había presenciado, los comportamientos que había observado, incluso la decoración de la mansión Velázquez. Una última pregunta, señora Jiménez, dijo finalmente el inspector. ¿Había notado algún comportamiento sospechoso por parte de Isabel hacia su hijo? ¿Alguna indicación de que su matrimonio pudiera ser estratégico? La pregunta me tomó por sorpresa. Pensé cuidadosamente antes de responder, consciente de que mi respuesta podría afectar directamente a Miguel. Isabel siempre mostró interés por la situación financiera de Miguel, respondí finalmente. Preguntaba constantemente sobre sus posibilidades de ascenso, sus inversiones, sus planes de jubilación. Para ser sincera, me pareció excesivo para una recién casada, pero lo atribuí a su educación en una familia adinerada. El inspector asintió apagando la grabadora. Agradezco su honestidad, señora Jiménez. Es posible que necesitemos hablar con usted nuevamente en los próximos días. Estaré disponible, aseguré, aunque debo regresar a Madrid pronto. Lo entendemos. Solo una cosa más, añadió levantándose. Dado el carácter de esta investigación y las personas implicadas, le recomendaría extremar precauciones. Los Velázquez tienen conexiones peligrosas, y ahora que saben que usted ha hablado con nosotros, podrían sentirse incómodos. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Cree que podrían intentar algo contra mí o mi hijo? No queremos alarmarla, pero es mejor prevenir. Mantendremos vigilancia discreta sobre ustedes mientras estén en Barcelona. Después de despedirnos del inspector, Javier me acompañó al exterior. El sol brillaba intensamente, contrastando con la oscuridad de mis pensamientos. Lavado de dinero para organizaciones criminales.
murmuré aún procesando la información. Miguel se casó con la hija de un mafioso. No exactamente un mafioso, corrigió Javier. Diego Velázquez es más bien un facilitador. Proporciona los medios para que otros hagan su trabajo sucio. Como si eso lo hiciera mejor, respondí sarcásticamente. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dijo Javier consultando su reloj. Vamos a encontrarnos con alguien que puede darnos más información sobre las actividades de la familia Velázquez. ¿Quién? Alguien de dentro. Alguien que conoce todos sus secretos. El café de la academia estaba casi vacío a esa hora de la mañana. Javier eligió una mesa discreta al fondo desde donde podíamos observar la entrada, sin ser fácilmente visibles desde la calle. Pedimos café mientras esperábamos, yo demasiado nerviosa para probar las pastas que el camarero había traído junto a las tazas. ¿Quién es exactamente esta persona?, pregunté bajando la voz aunque no había nadie cerca. Alejandro Velázquez, respondió Javier. El hermano de Isabel. ¿El hermano de Isabel?, repetí sorprendida. Pero es parte de la familia. ¿Por qué nos ayudaría? Alejandro tiene una relación complicada con su padre. Hace años que intenta distanciarse de los negocios familiares. De hecho, fue él quien primero levantó sospechas sobre las actividades de Diego. Traicionó a su propio padre. Prefiere llamarlo a hacer lo correcto, respondió Javier. Ah, ahí está. Alejandro Velázquez entró en el café con paso cauteloso, escaneando el lugar antes de dirigirse a nuestra mesa. Vestía de manera informal con vaqueros y una chaqueta de cuero que contrastaba con la imagen pulcra que había mostrado durante la cena. Señora Jiménez, saludó sentándose frente a nosotros. Javier me dijo que finalmente has descubierto la verdad sobre mi encantadora familia. Parte de ella, al menos, respondí estudiándolo con cautela. Tu hermana y tus padres no parecieron muy complacidos. Alejandro soltó una risa breve sin humor. Imagino que no. Llevan años construyendo esta fachada de familia perfecta. Detestan cuando alguien ve a través de ella. ¿Por qué nos ayudas?, pregunté directamente. Son tu familia. Su expresión se ensombreció. La sangre no siempre es más espesa que el agua, señora Jiménez. Mi padre ha arrastrado a nuestra familia por un camino que yo no estoy dispuesto a seguir. ¿Y tu hermana sabías lo que planeaba con mi hijo? Alejandro tuvo la decencia de parecer incómodo. No conocía los detalles, pero sabía que había venido a Madrid con un propósito. Isabel siempre ha sido pragmática. Pragmática, repetí con amargura. Una forma elegante de decir que se casó con mi hijo por su dinero y estabilidad. No es tan simple, respondió Alejandro revolviendo su café. Isabel es producto de su crianza. Nuestros padres siempre le enseñaron que el matrimonio es una transacción, no un romance. Para ella, encontrar un marido que pudiera proporcionarle seguridad no era manipulación, era supervivencia. Eso no excusa lo que hizo, intervino Javier. No lo excusa, concordó Alejandro. Pero quizás ayude a entenderlo. Respiré hondo intentando controlar mi indignación. ¿Qué más debemos saber sobre tu familia? Alejandro miró a su alrededor antes de inclinarse hacia nosotros. Mi padre no solo está quebrado, está desesperado. Debe millones a personas que no aceptan un simple lo siento, no puedo pagar. ¿Organizaciones criminales?, pregunté recordando la conversación con el inspector. Entre otros, confirmó. Ha estado utilizando sus contactos en aduanas para facilitar la entrada de mercancías sin la debida inspección. Contrabando, simplificó Javier. Exactamente. Y cuando las cosas empezaron a complicarse, involucró a Isabel y a mi madre como firmantes de documentos y titulares de cuentas para diluir su responsabilidad. ¿Sabían ellas lo que estaban firmando?, pregunté. Mi madre sí, aunque siempre podrá alegar que actuaba bajo coacción marital. Isabel dudó. Isabel sabía que no era legal, pero quizás no comprendía todas las implicaciones. Eso no la exime de responsabilidad, señalé. No, pero podría mitigar su situación ante un juez, respondió Alejandro. Lo que me preocupa ahora es lo que harán al sentirse acorralados. ¿Qué crees que harán?, preguntó Javier. Mi padre intentará huir. Tiene cuentas en el extranjero que la policía aún no ha localizado. Mi madre lo seguirá como siempre ha hecho. ¿Y Isabel? Dudó. Isabel hará lo que siempre ha hecho, buscar su propia salvación. A costa de mi hijo, añadí con amargura. Posiblemente, concedió Alejandro, aunque creo que realmente llegó a sentir algo por él, a su manera. ¿Y tú?, preguntó Javier. ¿Qué harás cuando todo esto estalle?
Alejandro sonrió débilmente. Ya lo he hecho. He proporcionado suficiente información a las autoridades para garantizar que no me consideren cómplice. Tengo un trabajo legítimo en una editorial, un apartamento modesto pero honesto, y ningún deseo de defender el honor de una familia que nunca tuvo ninguno. Mientras hablábamos, noté que Alejandro miraba frecuentemente hacia la puerta, como esperando que alguien entrara en cualquier momento. ¿Estás preocupado por algo?, pregunté finalmente. Isabel me llamó esta mañana, confesó. Estaba histérica diciendo que tú y tu hijo habían arruinado todo. Mencionó algo sobre solucionar el problema de una vez por todas. Sentí que la sangre se helaba en mis venas. ¿Crees que podría hacer algo contra Miguel o contra mí? Isabel no es violenta, respondió Alejandro, aunque su tono no era completamente tranquilizador. Pero está desesperada, y la desesperación puede empujar a las personas a extremos inesperados. Deberíamos regresar al hotel, sugirió Javier consultando su reloj. Miguel podría necesitar nuestra ayuda. Agradecimos a Alejandro su información y nos despedimos rápidamente. Mientras caminábamos hacia el coche de Javier, sentí que alguien nos observaba. Me giré varias veces, pero no vi nada sospechoso entre la multitud que ahora llenaba las calles matutinas de Barcelona. «Estás nerviosa», observó Javier mientras conducía hacia el hotel. «Puedes culparme, acabo de descubrir que mi nuera pertenece a una familia de criminales y podría estar planeando algo contra nosotros. Los mozos están vigilando», me recordó. «Y yo no te dejaré sola». La familiaridad en su tono me sorprendió. Javier y yo habíamos sido colegas hace años, pero nunca nada más. Sin embargo, ahora percibía una preocupación en él que iba más allá de lo profesional. «Gracias», murmuré mirando por la ventana mientras los edificios modernistas de Barcelona pasaban como un borrón. Por todo. Al llegar al hotel encontramos a Miguel en el vestíbulo hablando tensamente por teléfono. Al vernos se despidió rápidamente y se acercó. «Mamá», dijo abrazándome con fuerza. «Me alegro de que hayas vuelto». «¿Todo bien?», pregunté notando la tensión en su rostro. «Isabel ha estado llamando sin parar. Ahora amenaza con venir aquí». «¿Sabe dónde estamos?», preguntó Javier alarmado. «Se lo dije», admitió Miguel con expresión culpable. «Pensé que si hablábamos cara a cara podríamos resolver esto civilizadamente». Javier y yo intercambiamos miradas de preocupación. «¿Cuándo vendrá?», pregunté. «Dijo que estaría aquí en 1 hora». «Bien», decidí sorprendiendo a ambos hombres. «Es hora de que tu esposa y yo tengamos una conversación sincera». «Elena», advirtió Javier, «no creo que sea prudente». «No será solo», lo tranquilicé. «Estaremos en el restaurante del hotel rodeados de testigos. Además», añadí con una sonrisa forzada, «ya no soy la anciana indefensa que ella cree que soy». Isabel llegó puntual como siempre. Desde la mesa que habíamos elegido estratégicamente en el centro del restaurante, la vi entrar con esa elegancia estudiada que formaba parte de su fachada. Vestía un traje color crema que probablemente costaba más que todos mis muebles juntos, y su maquillaje impecable ocultaba cualquier señal de la noche de insomnio que seguramente había pasado. Miguel se tensó visiblemente al verla. Habíamos acordado que él se mantendría a distancia observando desde la barra, mientras Javier se sentaba en una mesa cercana aparentando leer el periódico. Elena saludó a Isabel al llegar a mi mesa, su tono falsamente cordial. «Gracias por acceder a verme». «Siéntate, Isabel», respondí señalando la silla frente a mí. «Tenemos mucho de qué hablar». Isabel se acomodó con gracia estudiada colocando su bolso de diseñador sobre la mesa como un escudo. «Antes de que digas nada, quiero que sepas que todo es un malentendido. Las cosas que escuchaste, no las dije en serio». «¿No?», pregunté con calma. «¿No era en serio cuando me llamaste vieja, pobre y anticuada? ¿O cuando sugeriste ponerme en un asilo de ancianos? ¿O quizás no era en serio cuando te casaste con mi hijo para escapar de tus problemas legales?» Su máscara de compostura vaciló momentáneamente. «Las cosas no son tan simples». «Explícamelas entonces», la invité. «Explícame por qué mi hijo, que te dio todo su amor sinceramente, merecía ser utilizado como salvavidas para una familia de criminales». Isabel palideció. «No sé de qué estás hablando». «Por favor, Isabel», respondí con impaciencia. «He hablado con la policía. Conozco los negocios de tu padre, las cuentas en el extranjero, el lavado de dinero, todo». «Mi padre», comenzó, pero se detuvo reconsiderando sus palabras. «Mis padres cometieron errores, pero yo no soy responsable de sus acciones».
¿No y qué hay de los documentos que firmaste de las empresas fantasma de las que figurabas como directora? También fueron errores. Sus ojos se estrecharon. Veo que has estado ocupada. Muy ocupada, confirmé. Y ahora entiendo por qué estabas tan desesperada por deshacerte de mí. No era solo que te avergonzaras de la madre de clase media de tu marido. Temías que pudiera descubrir tus secretos. ¿Qué quieres, Elena? Preguntó directamente, abandonando la pretensión de cordialidad. Dinero, porque si es así debo informarte que no estamos en posición de ofrecer mucho. Me reí sin humor. No quiero tu dinero, Isabel. De hecho, no quiero nada de ti. Solo quiero que mi hijo sea libre para reconstruir su vida sin las mentiras y manipulaciones de una familia como la tuya. Le has pedido a Miguel lo que él quiere, contraatacó, porque a pesar de todo me ama. Y yo lo amo a él. ¿Lo amas? Pregunté genuinamente curiosa. ¿O amas la seguridad que representa la normalidad de su vida, su capacidad para mantenerte alejada de las consecuencias de tus acciones? Isabel no respondió de inmediato, sus ojos fijos en la mesa. Cuando finalmente habló, su voz era casi un susurro. Al principio era una solución, una salida, pero con el tiempo sí llegué a amarlo, a mi manera. Tu manera no es suficiente para él, respondí firmemente. Miguel merece a alguien que lo ame por completo, no como una póliza de seguro. ¿Y tú vas a decidir eso por él? Preguntó con un destello de la antigua Isabel. No, él ya lo ha decidido, respondí señalando hacia la barra donde Miguel nos observaba. Mi hijo puede ser ingenuo en algunos aspectos, pero no es estúpido. Una vez que vio a través de tu fachada, todo se derrumbó. Isabel miró hacia Miguel, y por un momento vi genuina tristeza en sus ojos. ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende parcialmente de ti, respondí. Miguel presentará la solicitud de divorcio la próxima semana. Puedes facilitarlo o complicarlo. La elección es tuya. ¿Y la policía? La investigación continuará con o sin nuestra participación. Tu padre enfrenta cargos graves. Tú probablemente también, aunque en menor medida si cooperas. Isabel guardó silencio, claramente procesando sus opciones. ¿Y si quisiera arreglarlo con Miguel? ¿Empezar de nuevo con honestidad esta vez? La miré directamente a los ojos. Esa no es mi decisión. Es de Miguel. Pero te advierto, le has hecho mucho daño y la confianza una vez rota es casi imposible de reparar. Nuestro enfrentamiento fue interrumpido por un alboroto en la entrada del restaurante. Varios hombres con trajes oscuros entraron seguidos por agentes uniformados de los mozos de escuadra. «Diego Velázquez», preguntó el que parecía liderar el grupo, mostrando una identificación policial. «Estamos buscando a Diego Velázquez o a cualquier miembro de su familia». Isabel se puso pálida como un fantasma. «¿Qué está pasando?». Antes de que pudiera responder, uno de los agentes la reconoció. «Señorita Velázquez, necesitamos que nos acompañe para unas preguntas». Isabel me miró con una mezcla de miedo y acusación. «¿Tú hiciste esto?». «No», respondí honestamente. Pero era inevitable. Mientras los agentes se acercaban a nuestra mesa, Javier apareció a mi lado mostrando su propia identificación. «Inspector Montero, Investigación Financiera. La señorita Velázquez está cooperando con nosotros». El policía dudó, claramente sorprendido por la intervención. «Tenemos órdenes de llevar a todos los Velázquez para interrogatorio». «Y será interrogada», aseguró Javier. «Pero bajo mi supervisión, a menos que quiera explicarle al juez por qué interfirió en una investigación federal en curso». Tras una breve consulta por radio, el agente asintió de mala gana. «Está bien, pero quedará bajo su responsabilidad, inspector». «Por supuesto», respondió Javier, dirigiéndose luego a Isabel. «Señorita Velázquez, tenemos que irnos. Ahora». Isabel me miró por última vez, una expresión indescifrable en su rostro. «Cuida de él», dijo simplemente antes de seguir a Javier hacia la salida. Miguel se acercó rápidamente a mi mesa, su rostro pálido de preocupación. «¿Qué acaba de pasar?» «La policía está arrestando a los Velázquez», respondí, todavía procesando la escena. «Parece que la investigación ha llegado a su punto crítico». Y Javier se llevó a Isabel P. para protegerla, creo. Si coopera podría enfrentar cargos menores. Miguel se sentó pesadamente en la silla que Isabel acababa de abandonar. «Todo esto parece una pesadilla». «Lo sé, hijo», respondí tomando su mano. «Pero las pesadillas eventualmente terminan y entonces podemos despertar a una realidad mejor». Ella dijo que me amaba.
murmuró más para sí mismo que para mí. A su manera. Lo sé, respondí suavemente. Pero tú mereces ser amado completamente, no a medias, no condicionalmente, no a su manera. Miguel asintió lentamente como aceptando finalmente una verdad dolorosa pero necesaria. ¿Qué hacemos ahora? Ahora, dije apretando su mano. Esperamos a que Javier nos informe, y mientras tanto comenzamos a planear nuestro regreso a Madrid. Las siguientes horas transcurrieron en una extraña calma tensa. Desde la ventana de mi habitación de hotel observé cómo varios coches policiales entraban y salían del edificio. Las noticias locales pronto informaron sobre la detención de un prominente empresario barcelonés en relación con un caso de fraude fiscal y posible lavado de dinero. Javier no regresó hasta bien entrada la tarde. Su expresión era una mezcla de cansancio y satisfacción profesional. Han arrestado a Diego y Carmen Velázquez cuando intentaban abordar un vuelo privado a Lisboa, informó aceptando agradecido el café que Miguel le ofreció. Tenían pasaportes falsos y más de 200.000 euros en efectivo. ¿E Isabel?, preguntó Miguel, su voz traicionando su preocupación a pesar de todo. Está cooperando, respondió Javier. Ha proporcionado información valiosa sobre las operaciones de su padre. A cambio, el fiscal considerará reducir los cargos contra ella. ¿Irá a la cárcel?, pregunté. Javier suspiró. Es probable, aunque por menos tiempo del que habría enfrentado sin su cooperación. Quizás 1 año, posiblemente menos, con buena conducta. Miguel cerró los ojos brevemente asimilando la información. ¿Cuándo podemos volver a casa? Necesitaremos sus declaraciones formales mañana, respondió Javier. Después de eso serán libres de regresar a Madrid, aunque es posible que deban volver para el juicio. ¿Cuánto tiempo pasará hasta entonces? Meses probablemente. El sistema judicial no es conocido por su rapidez. Esa noche, mientras Miguel dormía finalmente después de días de insomnio, Javier y yo nos sentamos en el pequeño balcón de mi habitación, contemplando las luces de Barcelona. Nunca imaginé que mi regreso a esta ciudad sería en estas circunstancias, comenté sorbiendo un té caliente. La vida rara vez sigue nuestros planes, respondió Javier filosóficamente, pero a veces sus desvíos nos llevan a donde realmente debemos estar. ¿Y dónde es eso?, pregunté mirándolo con curiosidad. Javier sonrió una sonrisa genuina que iluminó sus ojos cansados. En tu caso creo que es exactamente donde estás ahora, siendo la fuerza que tu hijo necesita, la mujer inteligente y valiente que siempre has sido. ¿Sabes?, dije después de un momento de reflexión. Isabel me llamó vieja pobre y anticuada. En ese momento sus palabras me dolieron profundamente, pero ahora me doy cuenta prefiero ser vieja con dignidad que joven sin principios. Prefiero ser modesta pero honesta que rica con mentiras. Y si ser anticuada significa valorar la verdad, la lealtad y el amor genuino, entonces acepto el título con orgullo. Javier levantó su taza en un brindis silencioso. Por la vieja pobre y anticuada Elena Jiménez, la mujer que derrotó a los Velázquez con su mayor debilidad, la subestimación. Reí suavemente brindando con él mientras las estrellas brillaban sobre Barcelona, testigos silenciosos de una victoria pequeña pero significativa, la victoria de la verdad, sobre la apariencia de la dignidad, sobre la humillación de la sabiduría, sobre la arrogancia juvenil. A la mañana siguiente, mientras preparábamos nuestro regreso a Madrid, recibí una llamada inesperada. Era Alejandro Velázquez. Señora Jiménez, dijo su voz tensa pero controlada. Supongo que ya está al tanto de los acontecimientos. Sí, respondí cautelosamente. Lamento lo de tus padres, aunque entiendo la necesidad de justicia. La justicia era inevitable, concordó con resignación. Pero no la llamo por eso. Isabel me pidió que le transmitiera un mensaje. ¿Qué mensaje? Hubo una pausa, como si Alejandro estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Quiere que sepa que lamenta sinceramente el dolor que causó. No solo a usted, sino también a Miguel. Dice que aunque comenzó como un plan, sus sentimientos hacia él se volvieron reales con el tiempo. ¿Y espera que eso lo arregle todo?, pregunté con escepticismo. No, respondió Alejandro. Sabe que algunas cosas no pueden repararse, pero quería que lo supiera de todos modos. Después de colgar me quedé contemplando el teléfono pensando en Isabel. Había sido todo una mentira. ¿O existía bajo las capas de engaños y manipulación un núcleo de sentimientos genuinos? Quizás nunca lo sabría con certeza.
Lo único que sabía era que por primera vez en mucho tiempo estaba lista para dejar Barcelona y regresar a Madrid, a mi pequeño apartamento que Isabel había despreciado, a mi vida sencilla, pero honesta, a un futuro donde ni yo ni mi hijo seríamos nunca más subestimados o menospreciados. El regreso a Madrid fue como despertar de una pesadilla. Después de dar nuestras declaraciones formales a la policía catalana, Miguel y yo tomamos el primer tren disponible, ansiosos por dejar atrás Barcelona y todos sus recuerdos dolorosos. Durante el viaje, mi hijo permaneció en silencio, mirando el paisaje que pasaba velozmente por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, pregunté finalmente cuando el silencio se volvió demasiado pesado. Miguel suspiró, volviéndose hacia mí con ojos cansados. En cómo pude estar tan ciego, en todas las señales que ignoré, en cómo permití que Isabel te tratara tan mal. No te culpes, respondí tomando su mano. Isabel y su familia eran expertos en la manipulación. No eres el primero ni serás el último en ser engañado por personas así. Pero debería haberlo visto, insistió. Especialmente cuando comenzaron a hablar de enviarte a un asilo. Debería haber defendido a mi madre. Lo estás haciendo ahora, le aseguré. Y eso es lo que importa. Al llegar a Madrid, la familiaridad de nuestra ciudad nos recibió como un abrazo reconfortante. Miguel insistió en que me quedara en su apartamento en lugar de regresar a mi piso, al menos durante unos días. No mencionamos que era el mismo apartamento que había compartido con Isabel hasta hace poco, pero ambos éramos conscientes de los fantasmas que nos esperaban allí. El lugar estaba exactamente como lo habíamos dejado al partir hacia Barcelona, con la inquietante adición de varias maletas abiertas en el dormitorio principal. Isabel había regresado brevemente para recoger algunas pertenencias antes de su detención. «Dormiré en el sofá», dijo Miguel, llevando mis cosas a la habitación de invitados. «Tú toma la habitación». «No seas tonto», protesté. «Es tu casa. Yo dormiré en la habitación de invitados». «Por favor, mamá», insistió con una sonrisa cansada. «Necesito un poco de tiempo antes de poder volver a ese dormitorio». Comprendiendo su dolor, asentí sin más protestas. Esa noche, mientras Miguel dormía, finalmente me senté en la sala contemplando las fotografías familiares que adornaban las paredes. Miguel e Isabel en su boda sonriendo a la cámara, ella radiante en su vestido de novia de diseñador, él mirándola con adoración. ¿Cuánto de esa felicidad había sido real? ¿Cuánto una cuidadosa actuación? Mi teléfono vibró sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de Javier. Diego y Carmen Velázquez en prisión preventiva sin fianza. Isabel con arresto domiciliario bajo vigilancia. El juez ha acelerado el proceso. Te mantendré informada. Le respondí con un simple gracias y apagué el teléfono, no queriendo pensar más en los Velázquez por esta noche. A la mañana siguiente fui despertada por el timbre insistente de la puerta. Miguel ya estaba en pie preparando café en la cocina. «Yo abro», me ofrecí ajustándome la bata. Al abrir la puerta me encontré frente a una mujer joven de aspecto profesional con un maletín y expresión seria. «Señora Jiménez, soy Marta Sánchez, abogada. Represento a Isabel Velázquez». Sentí que la sangre se me helaba en las venas. «¿Qué quiere?» «Hablar con usted y con el señor Jiménez, si es posible. Tengo un mensaje de mi clienta». Miguel apareció detrás de mí, alertado por las voces. «¿Qué ocurre, mamá?» «Esta señorita es abogada de Isabel», expliqué sin apartar los ojos de la mujer. «Dice que tiene un mensaje para nosotros». Miguel dudó visiblemente antes de asentir. «Puede pasar, pero sea breve». La abogada entró y tomó asiento en el sofá mientras Miguel y yo nos situamos frente a ella, unidos en nuestra cautela. Antes de nada, comenzó sacando unos documentos de su maletín. «Mi clienta quiere que sepan que acepta completamente la responsabilidad de sus acciones y no busca excusarse por el dolor que les ha causado». «Un poco tarde para eso, ¿no cree?», comenté secamente. La abogada asintió, reconociendo la validez de mi comentario. «Sin duda, pero nunca es tarde para intentar reparar el daño en la medida de lo posible». Extendió varios documentos sobre la mesa de café. «La señora Velázquez ha firmado estos papeles renunciando a cualquier reclamación sobre los bienes del señor Jiménez en el proceso de divorcio. Además, ha preparado una confesión detallada de todas sus actividades con la familia Velázquez, exonerando completamente al señor Jiménez de cualquier conocimiento o participación en las mismas». Miguel tomó los papeles examinándolos con escepticismo. «¿Por qué hace esto ahora? ¿Qué busca a cambio?» «Nada», respondió la abogada.
La señora Velázquez enfrenta cargos serios, pero ha decidido cooperar plenamente con las autoridades. Estos documentos son parte de su esfuerzo por hacer lo correcto, aunque sea tardíamente. ¿Y debemos creer que de repente ha desarrollado una conciencia? Pregunté, incapaz de ocultar mi incredulidad. La abogada me miró directamente. Señora Jiménez, no estoy aquí para convencerla de las motivaciones de mi clienta. Solo puedo transmitirle sus acciones y sus palabras. Isabel me pidió específicamente que les dijera lo siguiente. Lo que comenzó como un cálculo terminó convirtiéndose en algo real. Lamento no haber sido la persona que Miguel merecía, y lamento especialmente haber tratado a Elena con tanta crueldad. No espero perdón, solo quiero que sepan que mis sentimientos, aunque tardíos, fueron genuinos. Se produjo un silencio incómodo mientras Miguel y yo procesábamos estas palabras. Finalmente mi hijo habló, su voz controlada pero tensa. Dígale a Isabel que acepto su renuncia a cualquier reclamación y que no presentaré cargos adicionales contra ella. Pero también dígale que algunas heridas no se curan con palabras o documentos legales. La abogada asintió guardando los papeles firmados en su maletín. Lo entiendo. Y por último, esto es para usted, señora Jiménez. Me entregó un sobre cerrado con mi nombre escrito en la inconfundible caligrafía elegante de Isabel. No tiene que leerlo ahora ni nunca si no lo desea, añadió la abogada poniéndose de pie. Les agradezco su tiempo. Después de acompañarla a la puerta, Miguel y yo nos quedamos mirando el sobre como si fuera una bomba a punto de explotar. ¿Vas a leerlo?, preguntó Miguel finalmente. Suspiré contemplando el sobre. No lo sé. Parte de mí quiere romperlo y olvidar que alguna vez existió. Otra parte necesita saber qué tiene que decir. Sea cual sea tu decisión, la respetaré, dijo mi hijo, apretando suavemente mi hombro antes de retirarse a la cocina para darnos a ambos espacio. Finalmente, tras varios minutos de contemplación, abrí el sobre y desplegué la carta escrita a mano. Querida Elena, cuando nos conocimos hace 2 años ya te había juzgado. Te había reducido a un estereotipo: la suegra entrometida, la madre sobreprotectora, la mujer mayor sin relevancia en un mundo moderno. Te vi como un obstáculo, no como una persona. No puedo culpar solo a mi educación o a las circunstancias. Fui cruel por elección. Te menosprecié porque me hacía sentir superior, más inteligente, más valiosa. Qué equivocada estaba. La noche que respondiste en catalán perfecto, experimenté algo que nunca había sentido: vergüenza genuina. No solo por ser descubierta, sino por darme cuenta de quién eras realmente. Una mujer inteligente, culta, resiliente. Una mujer que había criado sola a un hijo maravilloso, que había construido una carrera respetable, que hablaba idiomas que yo apenas dominaba a pesar de mi supuesta educación privilegiada. No espero tu perdón, Elena. Ni siquiera lo merezco. Solo quiero que sepas que me has enseñado algo invaluable, que la verdadera fortaleza no está en la crueldad o la manipulación, sino en la dignidad ante la adversidad. Ojalá hubiera tenido la sabiduría de aprender de ti en lugar de menospreciarte. Ojalá hubiera valorado a la extraordinaria mujer que eres, en vez de reducirte a vieja, pobre y anticuada. Porque ahora veo claramente que entre las dos, yo era la verdaderamente pobre, pobre de espíritu, pobre de principios, pobre de humanidad. Con respeto tardío pero sincero, Isabel. Doblé la carta lentamente, sintiendo una mezcla contradictoria de emociones. No había perdón en mi corazón, al menos no todavía, pero tampoco había ya el ardor de la indignación o el dolor de la humillación. Solo un cansancio resignado y quizás una pizca de compasión por una mujer que había arruinado su vida por seguir un camino de mentiras. Miguel me observaba desde la puerta de la cocina, respetando mi privacidad, pero claramente preocupado por mi reacción. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Sí, respondí guardando la carta en el sobre. Estoy bien, solo cansada. ¿Quieres hablar sobre lo que decía? No hoy, decidí. Quizás algún día, pero no hoy. Hoy solo quiero dejar atrás todo esto y comenzar a reconstruir nuestras vidas. Miguel asintió comprensivamente. Entonces eso es exactamente lo que haremos. Las semanas siguientes transcurrieron en un extraño limbo. Miguel inició los trámites de divorcio, un proceso que, gracias a la renuncia firmada por Isabel, prometía ser menos complicado de lo habitual. Yo dividía mi tiempo entre mi propio apartamento y el de mi hijo, preocupada por dejarlo solo demasiado tiempo con sus pensamientos oscuros. Una tarde de domingo, mientras preparábamos juntos la comida en su cocina,
Miguel rompió el cómodo silencio que se había instalado entre nosotros. He estado pensando, mamá, dijo picando verduras con concentración excesiva. Quizás debería vender este apartamento. Hay demasiados recuerdos aquí. ¿Y dónde irías?, pregunté cautelosamente. No lo sé. Tal vez fuera de Madrid por un tiempo. Necesito espacio, distancia, un nuevo comienzo. La idea de que mi hijo se alejara me produjo un nudo en el estómago, pero sabía que debía respetar su necesidad de sanar a su manera. Lo entiendo, respondí esforzándome por mantener la voz estable. ¿Has pensado en algún lugar en particular? Valencia quizás, o Sevilla. En realidad lo único que sé es que necesito alejarme de todo lo que me recuerde a Isabel y a los Velázquez. Me mordí la lengua para no recordarle que huir geográficamente rara vez resuelve problemas emocionales. En lugar de eso, asentí comprensivamente. Sea cual sea tu decisión, te apoyaré, pero no te apresures. Tómate tiempo para pensar qué es lo mejor para ti a largo plazo, no solo lo que parece más reconfortante en este momento. Miguel sonrió débilmente. Siempre tan sensata. A veces me pregunto cómo habría sido mi vida si te hubiera escuchado más y a Isabel menos. No sirve de nada lamentarse por el pasado, respondí apretando suavemente su mano. Lo importante es aprender de él. Nuestra conversación fue interrumpida por el timbre del teléfono de Miguel. Miró la pantalla con expresión sorprendida. «Es Alejandro Velázquez», murmuró antes de contestar. Observé a mi hijo, mientras escuchaba atentamente su rostro pasando de la sorpresa a la incredulidad y finalmente a algo parecido a la conmoción. «Entiendo», dijo finalmente. «Gracias por avisarme. No es necesario. Sí se lo diré a mi madre». Cuando colgó su rostro estaba pálido. «¿Qué ocurre?», pregunté alarmada. «Diego Velázquez ha muerto en prisión», anunció dejándose caer pesadamente en una silla. Aparentemente sufrió un infarto esta madrugada. Me senté frente a él procesando la noticia. «¿Cómo está Isabel?». Según Alejandro, devastada. A pesar de todo, seguía siendo su padre. Permanecimos en silencio, ninguno sabiendo exactamente qué sentir ante la noticia. No había alegría en la muerte de un hombre, por despreciable que hubiera sido, pero tampoco podía fingir tristeza por alguien que había tratado de destruir a mi familia. Alejandro también mencionó algo más. Continuó Miguel, su voz más baja. «Aparentemente las personas a las que su padre debía dinero están buscando cobrar la deuda a través de Isabel y Carmen». «¿Qué tipo de personas?», pregunté, aunque temía conocer la respuesta. «Del tipo peligroso», respondió Miguel. «Alejandro está preocupado por su seguridad. La policía ha reforzado la vigilancia sobre Isabel, pero Carmen sigue técnicamente en libertad bajo fianza. ¿Crees que podrían intentar algo?». Miguel se encogió de hombros. «Alejandro parece pensarlo. Me llamó para advertirnos que tengamos cuidado también. Aparentemente estas personas creen que podríamos saber algo sobre cuentas ocultas o activos no descubiertos por la investigación policial». Un escalofrío recorrió mi espalda. «Pero no sabemos nada». «Ellos no tienen por qué creerlo», señaló Miguel. Para mayor seguridad, Alejandro sugirió que estemos alertas durante las próximas semanas. Nada alarmante, solo precaución normal. «Precaución normal», repetí sin poder evitar una risa amarga. Como si hubiera algo normal en esta situación. Esa noche de regreso en mi apartamento no pude conciliar el sueño. Las palabras de Alejandro sobre posibles peligros resonaban en mi cabeza mezclándose con imágenes de Diego Velázquez y su familia. Me levanté varias veces para comprobar que la puerta estuviera bien cerrada, sintiéndome ridícula pero incapaz de calmar mis nervios. A la mañana siguiente me despertó una llamada de Javier. «¿Has visto las noticias?», preguntó sin preámbulos. «Sobre Diego Velázquez, sí», respondí frotándome los ojos cansados. «Miguel me lo contó ayer». «No me refiero a eso», dijo su voz tensa. «Carmen Velázquez ha desaparecido». Me incorporé bruscamente. «No se presentó a su cita programada con la policía esta mañana. Cuando fueron a buscarla a su apartamento no había rastro de ella. Su teléfono está apagado, sus cuentas bancarias intactas». «¿Creen que ha huido o algo peor?», respondió Javier sombríamente. «Dado el tipo de personas con las que trataba su marido, no podemos descartar escenarios más siniestros». Sentí un nudo en el estómago. Isabel bajo protección policial reforzada. Pero eso no es todo, Elena. Encontraron una lista en el apartamento de Carmen. Una lista de nombres y direcciones. Tú y Miguel estaban en ella.
Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué significa eso? No lo sabemos con certeza, admitió Javier. Podría ser inocente o podría ser algo más. Por precaución vamos a asignar vigilancia discreta a tu apartamento y al de Miguel durante unos días. ¿Crees realmente que estamos en peligro? Probablemente no, respondió aunque su tono contradecía sus palabras. Pero prefiero pecar de cauteloso que lamentarlo después. Después de colgar, llamé inmediatamente a Miguel para informarle de la situación. Para mi sorpresa ya estaba al tanto. Alejandro me llamó hace media hora, explicó. También me sugirió que considerara quedarme contigo unos días, o que ambos nos fuéramos a un hotel hasta que la situación se aclare. ¿Crees que es necesario? No lo sé, mamá, pero después de todo lo que hemos pasado creo que merecemos un poco de paz mental. He reservado 2 habitaciones en un hotel del centro. Es discreto, seguro, y nadie tiene por qué saber que estamos allí. Reflexioné brevemente antes de aceptar. Está bien, pasaré por mi apartamento a recoger algunas cosas y te veré allí en una hora. Mientras hacía mi pequeña maleta no pude evitar reflexionar sobre lo rápido que mi vida había dado un giro. De ser la suegra invisible que Isabel y su familia menospreciaban, me había convertido en alguien a quien temían lo suficiente como para incluirme en una lista de posibles objetivos. La ironía no se me escapaba. El hotel que Miguel había elegido era modesto, pero confortable, ubicado en una calle tranquila, cerca de la Gran Vía. Nos registramos con nombres falsos, una precaución que me pareció excesiva, pero que no quise discutir. ¿Has hablado con Javier?, preguntó Miguel cuando nos encontramos en el pequeño restaurante del hotel para cenar. Brevemente, respondí. Me dijo que mantendrían vigilancia sobre nuestros apartamentos por si alguien intenta algo. Bien, asintió jugueteando nerviosamente con su tenedor. Alejandro cree que deberíamos quedarnos aquí al menos hasta el fin de semana. Para entonces la policía debería haber localizado a Carmen o aclarado la situación. No hizo falta que especificara qué significaba aclarar la situación. Ambos sabíamos que dadas las conexiones de los Velázquez, existía la posibilidad de que Carmen no fuera encontrada con vida. ¿Te ha contado algo más sobre Isabel?, pregunté intentando desviar la conversación hacia terrenos menos macabros. Miguel negó con la cabeza. Solo que está bajo custodia protectora. Aparentemente está cooperando plenamente con la investigación, proporcionando nombres, fechas, cuentas bancarias. Todo lo que sabe sobre los negocios de su padre. ¿Crees que eso la mantendrá a salvo? De la cárcel, tal vez. De las personas a las que su padre debía dinero. Se encogió de hombros dejando la frase incompleta. Esa noche, en la soledad de mi habitación de hotel, saqué nuevamente la carta de Isabel. La releí varias veces buscando entre líneas alguna pista, alguna indicación de que pudiera haber previsto lo que ocurriría tras la muerte de su padre. No encontré nada, solo las mismas palabras de arrepentimiento tardío. A la mañana siguiente, mientras desayunaba sola, Miguel había bajado temprano para hacer algunas llamadas de trabajo. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es urgente. Por favor, ven sola. Isabel. Junto con el mensaje había una dirección en las afueras de Madrid. Mi primer instinto fue llamar a Javier o a Miguel, pero algo me detuvo. ¿Y si Isabel realmente estaba en peligro? ¿Y si necesitaba ayuda y acudir a las autoridades solo empeoraría su situación? Decidí responder con cautela. ¿Cómo sé que eres realmente Isabel? La respuesta llegó casi instantáneamente. La noche que descubriste que hablaba catalán, llevabas puesto el perfume que te regaló Roberto. Me burlé de él llamándolo barato. Fue cruel e imperdonable. Solo Isabel podría saber ese detalle. Aún así, la idea de acudir sola a una dirección desconocida me parecía temeraria. ¿Por qué debería confiar en ti?, escribí. No tienes razones para hacerlo, respondió. Pero te juro que es importante. Tiene que ver con la seguridad de Miguel. Por favor, Elena, una última vez. Suspiré profundamente, dividida entre la desconfianza y la preocupación. Finalmente tomé una decisión. Dejaría una nota para Miguel explicando dónde iba, tomaría un taxi y me aseguraría de que alguien supiera mi ubicación en todo momento. Antes de partir envié un mensaje a Javier. Voy a encontrarme con Isabel. Esta es la dirección. Si no tienes noticias mías en 2 horas, ven a buscarme. Su respuesta fue inmediata y alarmada. No vayas sola. Espérame. Estaré allí en 30 minutos. Pero algo dentro de mí, una intuición que no podía explicar, me decía que debía ir ahora, que cada minuto contaba. Lo siento, Javier.
murmuré mientras apagaba el teléfono y salía de la habitación. Esta vez debo seguir mi instinto. El taxi me dejó frente a un pequeño edificio de apartamentos en una zona residencial tranquila. No parecía el tipo de lugar donde uno ocultaría a una testigo protegida, lo que aumentó mi inquietud. Con el corazón latiendo aceleradamente, subí hasta el tercer piso y llamé a la puerta del apartamento 3B, tal como indicaba el mensaje. La puerta se abrió lentamente, revelando no a Isabel, sino a Carmen Velázquez. «Por favor, no grite», dijo en voz baja. «No voy a hacerle daño». Me solté bruscamente, retrocediendo hasta que mi espalda tocó la pared. «¿Dónde está Isabel? ¿Por qué me ha engañado para venir aquí?» Carmen suspiró, pasándose una mano temblorosa por el pelo. Se veía demacrada, mucho mayor que la elegante mujer que había conocido en Barcelona. Sus ojos estaban hundidos, su piel cetrina, su ropa arrugada. «Isabel no sabe que estoy aquí», confesó. «Usé su teléfono para contactarla, y luego para contactarla a usted. Necesitaba verla, Elena, a solas». «¿Para qué?», exigí, buscando disimuladamente una salida. El apartamento era pequeño, escasamente amueblado. No parecía haber nadie más. «Para advertirle», respondió sentándose pesadamente en un sofá desvencijado. «Y para pedirle perdón». La miré con incredulidad. «¿Perdón? ¿Después de todo lo que su familia nos ha hecho? ¿Después de engañarme para venir aquí?» «Lo sé», asintió. «Suena absurdo, pero por favor escúcheme». «No tengo mucho tiempo». Algo en su tono, en la desesperación genuina de sus ojos, me hizo permanecer. «Tienes 5 minutos, y luego me voy». Carmen asintió agradecida. «Diego está muerto», comenzó. «Eso ya lo sé. Lo que no sabe es que no murió de un infarto», continuó. «Lo mataron, y yo soy la siguiente en su lista». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Quiénes las personas a las que Diego debía dinero? Gente peligrosa de Valencia. Creen que escondimos su dinero, que los estafamos. Y es cierto, Carmen desvió la mirada. Diego hizo muchas cosas cuestionables. Yo miré hacia otro lado demasiado tiempo. Pero esto es diferente. Estas personas no se detendrán hasta recuperar lo que creen que les pertenece o hasta que todos los relacionados con Diego hayamos pagado. ¿Qué tiene esto que ver conmigo o con mi hijo? Su nombre y el de Miguel estaban en una lista, explicó Carmen. Una lista que la policía encontró en nuestro apartamento. La lista de posibles objetivos. Carmen pareció sorprendida de que yo conociera su existencia. Sí, pero no es lo que parece. No era una lista de personas a las que queríamos hacer daño. Era una lista de personas a las que necesitábamos advertir, proteger. Entrecerré los ojos con escepticismo. «¿Espera que crea eso? Es la verdad», insistió. Diego, a pesar de todos sus defectos, nunca quiso que personas inocentes sufrieran las consecuencias de sus acciones. Cuando supo que estas personas podrían venir tras él, preparó esa lista. Personas que podrían ser consideradas relacionadas con nosotros y por tanto posibles objetivos. Si eso es cierto, ¿por qué no acude a la policía? Carmen soltó una risa amarga. La policía no puede protegernos de esta gente, y después de lo que hicimos, no espero ninguna simpatía de las autoridades. No estoy por mi cuenta, pero no podía irme sin advertirle. ¿Advertirme sobre qué exactamente? Estas personas creen que usted y Miguel podrían saber algo sobre las cuentas ocultas de Diego debido a su relación con Isabel. No es racional, lo sé, pero no estamos tratando con personas racionales. Sentí que mi estómago se contraía con miedo, pero mantuve la compostura. ¿Y qué sugiere que hagamos? Irse, por un tiempo, usted y Miguel, fuera de Madrid, preferiblemente fuera del país si es posible. Solo hasta que la situación se calme, hasta que la policía detenga a estas personas o hasta que encuentren lo que buscan. Y mientras tanto, ¿qué pasará con Isabel? Isabel está bajo protección policial, respondió Carmen, y está cooperando plenamente. Con suerte eso la mantendrá a salvo. Me quedé en silencio procesando la información. Por un lado, no tenía razones para confiar en Carmen Velázquez. Por otro, su miedo parecía genuino y su advertencia coincidía con lo que Javier y Alejandro ya nos habían dicho. ¿Por qué hace esto?, pregunté finalmente. ¿Por qué arriesgarse para advertirnos? Carmen bajó la mirada. Porque ya he perdido a mi marido. No quiero tener más muertes en mi conciencia. Y porque... dudó, porque le debo al menos esto después de cómo la tratamos.
Fuimos crueles, sin razón, arrogantes y despectivos. Permití que mi hija la humillara e incluso participé en ello. No espero su perdón, Elena. Solo quiero hacer algo correcto por una vez. La miré detenidamente buscando señales de engaño en sus ojos cansados. No vi ninguna. Solo vi a una mujer quebrada, envejecida por el miedo y la culpa, intentando desesperadamente hacer una última cosa buena antes de desaparecer. ¿A dónde irá ahora?, pregunté. Es mejor que no lo sepa, respondió levantándose. Cuanto menos sepa, más segura estará. Solo prométame que tendrá cuidado, que protegerá a Miguel. Siempre protejo a mi hijo, respondí con firmeza. Carmen asintió, una sonrisa triste en sus labios. Lo sé. Es lo que siempre admiré de usted, aunque nunca lo admití. Su fuerza como madre, su dignidad inquebrantable. Ojalá hubiera sido más como usted, Elena. Quizás entonces no estaríamos aquí. Antes de que pudiera responder, se escuchó un ruido fuera del apartamento. Carmen se tensó, visiblemente el miedo regresando a sus ojos. Debe irse. Ahora, susurró urgentemente, empujándome hacia la puerta trasera que daba a una escalera de servicio. No use el ascensor. Y por favor haga caso a mi advertencia. No es un engaño ni una manipulación. Esta vez es la pura verdad. Bajé apresuradamente las escaleras, mi mente procesando todo lo ocurrido. Al salir a la calle me encontré cara a cara con Javier, que estaba a punto de entrar al edificio. «¡Elena!», exclamó agarrándome por los hombros. «¿Estás bien? ¿Qué ha pasado?». «Estoy bien», respondí todavía algo aturdida. Era Carmen, no Isabel. Quería advertirnos. Mientras le explicaba rápidamente la conversación, varios agentes de policía pasaron junto a nosotros y entraron al edificio. «¿Los has llamado tú?», pregunté. Javier asintió. «En cuanto recibí tu mensaje, Elena no deberías haber venido sola. Fue extremadamente peligroso». «Lo sé», admití, «pero algo me decía que debía hacerlo». Javier suspiró, pasándose una mano por el pelo con frustración. «Bueno, lo importante es que estás a salvo y que ahora tenemos a Carmen Velázquez. ¿La arrestarán? Sí, es un testigo clave y ha eludido la custodia policial. La necesitamos para cerrar el caso contra las organizaciones criminales de Valencia». «¿Y luego qué?». «Depende de su cooperación. Probablemente un programa de protección de testigos. Una nueva identidad, una nueva vida lejos de aquí». Observé cómo los policías escoltaban a Carmen fuera del edificio. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi en sus ojos una extraña mezcla de resignación y alivio. Me hizo un leve gesto de asentimiento, como reafirmando su advertencia antes de desaparecer en un coche policial. «¿Crees que Miguel y yo estamos realmente en peligro?», pregunté a Javier mientras regresábamos a mi hotel. «Es difícil saberlo», respondió honestamente. «Pero no podemos ignorar la posibilidad. Sugiero que por ahora sigas el consejo de Carmen. Tú y Miguel deberíais considerar un cambio de escenario temporal. Unas semanas fuera hasta que todo esto se calme». «Miguel ya estaba considerando mudarse», comenté. «Quizás sea el momento perfecto para un nuevo comienzo, para ambos». Javier me miró con curiosidad. «¿Tú también te irías?». «No lo sé», admití. «Una parte de mí quiere aferrarse a mi rutina, a mi vida en Madrid. Pero otra parte…». Dudé. «Otra parte se pregunta si no es hora de un cambio». «Sea cual sea tu decisión», dijo Javier apretando suavemente mi mano. «No estarás sola». Sus palabras sencillas pero sinceras me reconfortaron más de lo que podría haber esperado. En medio de todo el caos y la incertidumbre, era bueno saber que había alguien en quien podía confiar, alguien que me veía por quien realmente era. Cuando regresé al hotel encontré a Miguel pálido de preocupación. «¡Mamá!», exclamó abrazándome fuertemente. «Encontré tu nota, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?». Le relaté mi encuentro con Carmen y su advertencia. A medida que hablaba vi cómo su expresión pasaba de la preocupación al asombro y finalmente a la resolución. «Creo que deberíamos hacerle caso», dijo finalmente. «No por miedo, sino porque quizás sea la oportunidad que ambos necesitamos. Un nuevo comienzo lejos de todo esto». «¿Dónde iríamos?». Miguel sonrió, una sonrisa genuina que no había visto en su rostro desde antes de toda esta pesadilla. «¿Recuerdas cuando hablamos de Valencia o Sevilla? He estado investigando. Hay una pequeña ciudad costera cerca de Valencia, tranquila, con buenas conexiones, pero lo suficientemente retirada. Podría conseguir un traslado en mi trabajo y tú… Bueno, siempre has querido escribir ese libro sobre lingüística que nunca tuviste tiempo de completar.
Me sorprendió que recordara ese sueño postergado que había mencionado casualmente años atrás. Un libro, no sé si todavía tengo eso en mí. Por supuesto que sí, insistió Miguel. Eres Elena Jiménez, la mujer que derrotó a los Velázquez con su propia arrogancia. Puedes hacer cualquier cosa que te propongas. Por primera vez en muchas semanas, sentí una chispa de entusiasmo de posibilidad. No estaríamos huyendo, estaríamos avanzando hacia algo nuevo y potencialmente maravilloso. Hagámoslo, decidí sorprendiéndome a mí misma con mi determinación. Un nuevo comienzo para ambos. Miguel sonrió ampliamente abrazándome de nuevo. Un nuevo comienzo, repitió. Pero esta vez sin secretos entre nosotros. Sin mentiras, sin manipulaciones. Solo tú y yo, mamá, enfrentando el futuro juntos. En ese momento, rodeada por los brazos de mi hijo, supe que habíamos sobrevivido a lo peor. Los Velázquez nos habían subestimado, habían intentado separarnos, humillarnos, incluso ponernos en peligro. Pero al final habíamos emergido más fuertes, más unidos, más determinados que nunca. Yo ya no era la vieja, pobre y anticuada que Isabel había despreciado. Era Elena Jiménez, profesora de lingüística, madre orgullosa, sobreviviente, y estaba lista para escribir el próximo capítulo de mi vida en mis propios términos y con mis propias palabras.